Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos, bienvenidos. Esta es la W. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en la sintonía en nuestras diferentes estaciones de radio y gracias por acompañarnos desde cualquier lugar del planeta, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live y en nuestra página en www.wradio.com.co. Ustedes pueden llevar paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo, el video de todo lo que está ocurriendo aquí en nuestra mesa de trabajo. Saludamos de manera muy especial hoy a nuestros colegas y aliados del diario El Tiempo, eltiempo.com, que hoy también estará con nosotros acompañándonos en este Facebook Live para que el país pueda conocer de mejor manera quiénes son los aspirantes a ser vicepresidente de la República. Ustedes a muchos de ellos los conocen muy bien, incluso varios iniciaron en esta campaña presidencial como candidatos presidenciales, han tenido otras candidaturas, han participado en otras campañas, pero hoy son fórmulas vicepresidenciales. Nuestros invitados hoy, Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo; Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Iván Duque; Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro; Clara López, fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle; Juan Carlos Pinzón, que hoy nos acompaña desde Villavicencio, es la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas; Jaime Araujo es la fórmula vicepresidencial de Piedad Córdoba; y Jorge Leiva es la fórmula vicepresidencial de Vivian Morales. A todos ellos les agradecemos por la compañía, les agradecemos por aceptarnos la invitación. Esta elección, sin lugar a dudas, es crucial para Colombia, es crucial para el país y por esta razón, pues, estamos muy contentos de tenerlos a todos los 7 hoy con nosotros. Me dicen que ya está llegando Claudia López con Marta Lucía Ramírez, pero tenemos que empezar. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos, Clarita. Bienvenida a la W. Muchísimas gracias, Vicky. Encantada de estar aquí con ustedes. Nos encanta Ángela María Robledo, que también nos puede acompañar. Bueno, Vicky, claro que sí, aquí miremos a ver si ese micrófono lo tenemos. Aterrizaje todavía. Forzoso todavía. Forzoso, pero espero exitoso, pero muchas gracias por la invitación y bueno, aquí con los oyentes comunicados. Jaime Araujo. Atenta. Gracias, Vicky, a usted y a su gran audiencia. Y bueno, doctor Jorge Leiva, gracias también por acompañarnos. Gracias, Vicky, por la invitación. Y saludamos a esta hora a Juan Carlos Pinzón en Villavicencio, a ver si ya tenemos la comunicación. Juan Carlos, bienvenido a la W. Vicky, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para todos los colegas que están en la mesa. Un saludo especial y bueno, qué bueno que podemos estar aquí. Espero que me estén escuchando. Claro, lo estamos escuchando muy bien, se ve muy bien desde Villavicencio y ya en segundos Claudia López y Marta Lucía Ramírez están ya entrando a los estudios de Caracol. Quiero que empecemos de una vez por todas. Ángela María Robledo, ¿cuál va a ser su papel como vicepresidenta de la República? ¿Qué es lo que usted quiere hacer si es elegida su fórmula con Gustavo Petro a la presidencia el próximo 27 de mayo? Bueno, el primero, tejer puentes. Tejer puentes, ojalá con las personas, los partidos que de alguna manera pueden tener elementos comunes en la tarea por la Colombia que nos espera. En segundo lugar, ser también, diría, la voz de millones de mujeres en Colombia, de mujeres, de jóvenes, de niñas. Como feminista, como madre, como abuela, represento esa tarea. Y en tercer lugar, por supuesto, contribuir a una campaña que se lidere en este momento y se realice de tal manera que podamos pensar en que a pesar de las diferencias quepamos todos, vivamos en un país con dignidad. Eso es lo que yo vengo hoy a traer y bueno, un legado de mi tarea como congresista que espero ayude a un país que ha sido uno de los más desiguales del mundo, que todo lo que está planteando Gustavo Petro, que ahora es nuestro programa, profundas reformas sociales, pero de manera progresiva para hacer realidad el Estado Social de Derecho. ¿Qué dice Clarita? ¿Cuál va a ser el papel de Clara López si es elegida su fórmula con Humberto de la Calle a la presidencia de la República? Bueno, el doctor Humberto de la Calle me ha invitado a esta fórmula vicepresidencial para que podamos mirar con
esperanza a este futuro de construcción de paz y reconciliación en Colombia, fundamentado en una profunda política social. Llegó el momento de pagar la deuda social en nuestro país y por ello me ha encomendado desde ahora el estudio y después en el gobierno la tarea de coordinación de todos los temas sociales de gobierno, entre ellos el de mujer y género, que es un tema fundamental. Hemos planteado la necesidad de un ministerio de la mujer para promover la igualdad de derechos desde el gabinete ministerial, metiendo de manera transversal el tema de igualdad de derechos de las mujeres en toda la política pública. Temas centrales que hemos defendido de tiempo atrás, el de las oportunidades de los jóvenes. Estamos empeñados en sacar adelante el fortalecimiento de la universidad pública para ampliar las coberturas, la matrícula de manera gratuita para los jóvenes que no pueden quedarse atrás en este mundo de la globalización. Y otro tema central, el de traspaso paulatino de la obligatoriedad del servicio militar a uno de carácter social, para que los jóvenes en la base de su juventud, de ese entusiasmo, de creatividad, de altruismo, se dediquen a construir paz en los territorios, aportándole a las comunidades más desfavorecidas del país ese impulso de la juventud y de una vez recoger ese año de experiencia fundamental que necesitan para entrar en el mercado laboral, para optar por un empleo. Nos pueden acompañar con el hashtag debate vicepresidencial en la W. Ya hay 5.649 personas conectadas en nuestro Facebook Live. También nos acompañan nuestros colegas del tiempo.com, que a esta hora retransmiten también nuestro Facebook Live. Y estamos en nuestra página en www.wradio.com.co. Nos vamos a Villavicencio, también allí con Juan Carlos Pinzón. ¿Qué quiere hacer usted si es elegida la fórmula de Germán Vargas como presidente de la República? Si son elegidos ustedes, ¿usted qué va a hacer como vicepresidente, Juan Carlos? Y nosotros con el doctor Vargas llegamos a construir una coalición, el Movimiento Ante Todo Colombia y el Movimiento del doctor Vargas. Y por lo mismo la idea es hacer un esfuerzo para que la vicepresidencia precisamente juegue un papel que contribuya a que realmente las políticas públicas generen resultados concretos, efectivos, que beneficien el bolsillo de las familias, la calidad de vida de los colombianos y el futuro del país. Y eso me lleva esencialmente a 4 temas. Primero, promover la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Segundo, promover la inversión nacional y extranjera en los sectores líderes y estratégicos del país. Tercero, promover la ciencia, la tecnología y la innovación como un elemento vital del futuro del país y aprovechando esa experiencia de varios años que tenemos, en mi caso, en este frente. Y cuarto, de manera muy importante, una lucha frontal y efectiva contra la corrupción. Así como ministro de Defensa me tocó romper el espinazo de las estructuras del terrorismo y la criminalidad, llegó la hora de romper el espinazo de las estructuras del crimen organizado y la corrupción. Saludamos también a esta hora a Marta Lucía Ramírez. Bienvenida también a la W y la queremos escuchar. Si su fórmula con Iván Duque fuera la ganadora, fuera la vencedora el 27 de mayo, ¿usted qué quiere hacer como vicepresidenta? Bueno, Vicky, pues quiero contarle que con Iván hemos estado reuniéndonos desde el día siguiente de la consulta. Hemos acordado que yo voy a tener varios temas en los que le voy a ayudar muy activamente. Vamos a tener una vicepresidencia muy activa. El primero de ellos es el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Vamos a tener realmente una serie de programas y un fortalecimiento de toda la institucionalidad para garantizar transparencia, lucha contra la corrupción. Segundo, la recuperación de la economía. Nosotros vamos a dedicar a trabajar con cada uno de los sectores de la producción. Semanalmente voy a estar ayudándole a él a reunir cada sector de la producción para ver cómo recuperar la inversión, cómo aumentar la producción, cómo generar muchísimo más exportaciones, inversiones y sobre todo empleos de calidad, emprendimiento para los jóvenes, para las mujeres. Lo nuestro va a ser un gobierno muy orientado a darle a cada colombiano una mejor dignidad de vida gracias a su trabajo y a su esfuerzo. En tercer lugar, vamos a trabajar muy fuerte el tema de la educación. Nosotros hemos hablado de garantizar que el 100% de los bachilleres tengan acceso a una educación superior técnica, tecnológica, universitaria, fortaleciendo, por supuesto, la universidad pública, pero también, sobre todo, a través de la educación digital, en lo cual los dos hemos estado siempre muy conectados y muy comprometidos. Un cuarto tema muy importante también, obviamente, el de la mujer. Este tema del Ministerio de la Mujer es una propuesta que hizo Noemí Sanín desde su campaña en el año
2010 y la mantuve yo en el 2014 y en esta campaña presidencial también era uno de los temas. Vamos a fortalecer todo el tema de la política pública para la mujer y la familia y vamos a crear el Ministerio de la Mujer y la Familia. Y también un tema muy importante para Colombia, las fronteras. Vamos a dedicarnos a hacer un trabajo por todos los departamentos de frontera para lograr una cooperación binacional en todo lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico, los corredores que hay de los grupos alzados en armas, de toda la ilegalidad, el tráfico de personas, todo esto lo vamos a controlar. Y por último, vi que un tema supremamente importante, nos vamos a dedicar a darle el apoyo necesario a la fuerza pública todos los días. Vamos a decirle a la fuerza pública, ustedes tienen que estar en la calle garantizando la seguridad de los colombianos, pero también van a tener un gobierno dedicado a apoyarlos a ellos. Uno de los puntos importantes, vamos a recuperar el fuero penal militar para los militares, hacer programas de bienestar para sus familias y darle a la fuerza pública una señal inequívoca de apoyo en nuestro gobierno. Pues el país está conociendo los perfiles de los aspirantes, todos ellos, todos 7, aspiran a un solo cargo, el cargo de vicepresidente de la República. Y tienen ustedes a través de la W la oportunidad de conocerlos, qué están proponiendo ya en el perfil de vicepresidente. Déjeme también escuchar a Jaime Araujo, fórmula vicepresidencial de Piedad Córdoba. Lo escuchamos y qué quiere ser como vicepresidente si es elegida su fórmula con Piedad Córdoba. Vicky, gracias. Primero, cumplir las funciones constitucionales. Segundo, ser garante de los derechos de los colombianos. Nosotros podemos decir de cara a los colombianos que vamos a continuar haciendo. No es que vamos a hacer por primera vez, porque muchas personas proponen hacia el futuro, pero en el pasado no han hecho por los derechos de los colombianos. Yo voy a estar vigilante para que las víctimas de la violencia en Colombia, que antes no tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, la garantía de la repetición, se les cumpla ese derecho fundamental, derecho que no tenían y que Jaime Araujo Rentería ayudó a darle a los colombianos. El derecho a los pensionados. Los pensionados de Colombia se encontraban con la situación de que tenían derecho a la pensión, pero los mandaban a la calle a esperar 15 años, como el coronel no tiene quien le escriba, de Gabo, para después decirle su pensión llegó a una sucesión, hasta que Jaime Araujo dijo, eso no puede seguir en Colombia, de tal manera que no se puede retirar ningún trabajador que tenga derecho a la pensión sin que previamente no esté incluido en la nómina de pensionados. Vamos también a defender los derechos de las mujeres, no hay duda, las mujeres saben que Jaime Araujo ha ayudado a proteger sus derechos. Cuando una mujer violada en Colombia era sometida al tema difícil de ser doblemente victimizada porque la mandaban ante los jueces como criminal, Jaime Araujo Rentería dijo, eso no es posible que siga sucediendo en Colombia. Pero también las madres comunitarias, cuando les negaron el 70% de su salario mínimo, como se los niegan ahora, Jaime Araujo dijo, ahí hay. Entonces, Jaime Araujo, como diría ese gran latinoamericano José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Ya nosotros hemos hecho por los derechos y vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer también un gran pacto económico y social para el progreso económico y social de los colombianos, para que nos tomemos en serio los empresarios, los trabajadores, los consumidores y el Estado para lograr algo que otros países tan pobres como Colombia, como Suecia en los años 60, hicieron un pacto de ese estilo y dieron un salto hacia el desarrollo. Pero también estamos proponiendo modificar el Estado porque creemos que hay que trabajar en el Estado federal. En Colombia, todos los que somos de provincia, y somos muchos, estamos aburridos que Dios esté en todas partes, pero que solo gobierne desde Bogotá. Queremos nosotros que haya estados federales para que la gente donde viva se dé su gobierno, maneje sus recursos y decida su destino. Escuchamos ahora a Jorge Leiva, fórmula vicepresidencial de Vivian Morales. Quiero contarles que ya hay 9.100 personas conectadas en nuestro Facebook Live, que ya somos tendencia en Twitter y que es muy importante que a ustedes los puedan escuchar. Nos vamos a tomar el tiempo para poder hacerlo. Lo escuchamos. Debo aclarar que no soy político. Toda mi vida he estado dedicado a la educación, fundando universidades, fundando colegios, bueno, 1000 cosas de esas en el mundo educativo. Conocí a Vivian hace unos
4 meses, por ahí, porque la llamé después de ver un debate que hizo que me impresionó muchísimo y encontramos una identidad impresionante con ella en cuanto a principios y valores. Vi que estábamos hablando el mismo idioma, cada uno remando con un remo diferente, pero ambos dirigidos a la misma dirección. Y coincidimos con algo que para mí es fundamental. Eso decía Álvaro Gómez, lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es la educación. No es que aumentemos la educación, más niños en las universidades, porque si los contenidos siguen castrando la juventud colombiana, como lo hace hoy la educación, no estamos llegando en una parte. Mientras la educación no piense en la persona integral y que lleve a la persona a pensar y soñar con un país nuevo, sino que los preparamos para que memoricen. Si la razón de ser de una universidad es las notas de un examen, la educación está acabando con el país. Esta educación tiene que, primero que todo, exigir que la autonomía de la educación sea una verdad. Si la Constitución dice autonomía, no puede estar organismos internacionales manipulando la educación de los colombianos, que no pueden los colombianos opinar, que las universidades tengan que arrodillársele a los ministros de turno o los gobiernos de turno, porque eso es lo que tiene el país como está. Hablamos de inseguridad, corrupción, de pobreza. Todo eso es gracias a la educación que no sabe para qué es la educación. Cuando la educación no tiene un proyecto de país, la educación que está haciendo es preparando gente para que se vaya del país. Estamos preparando gente para que sean grandes profesionales en Brasil y en Argentina. Allá se ríen de nosotros. Esta cosa del pico y placa, no pico y placa no es, ¿no? Es ser pilo paga. Ser pilo paga. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque preparamos a la gente para que se vaya. O sea, la plata de los colombianos se va. Yo diría que si la plata de todas las universidades que se usan, sobre todo las oficiales, se le presta a los alumnos, todos los bachilleres deberían llegar. Si regresan a su región, esa plata se le condona. Si se quedan en otra ciudad o si se van del país, que paguen. Y cerramos este grupo con Claudia López. Obviamente ahora le ponemos más dinamismo al asunto, ¿no? Hablamos todos un poquito más corto para podernos escuchar, pero yo sí quería que cada uno se presentara con su aspiración. Claudia, si su fórmula con Sergio Fajardo es elegida a la presidencia de la República el 27 de mayo, ¿qué quiere hacer usted? ¿Cuál es la vicepresidenta que vamos a tener? Vicky, mil gracias por tomar la iniciativa de hacer este primer debate. Vicky siempre está a la vanguardia con todos y a todos mil gracias, un placer estar en este panel. Yo quiero decir que tal vez soy la más joven de este ramillete de candidatos y eso dice de varias cosas de por qué estoy aquí. Y es porque los jóvenes y las mujeres y las nuevas generaciones son sin duda el epicentro de nuestra preocupación con Sergio. Yo he dedicado mi vida y asumo que esas fueron las 3 razones, y así lo ha dicho él, por las que él me escogió como su fórmula vicepresidencial. Una, a lograr que este país derrote la violencia, que no estemos condenados a siempre usar la fuerza para resolver nuestras diferencias políticas, que nadie sea asesinado ni agredido por su pensamiento, y poco a poco hemos ido avanzando en esa batalla y tenemos que consolidarla. 2, a derrotar la corrupción y el abuso de poder, que me parece que es hoy que la violencia por fortuna va declinando. Lo que sí no va declinando es la corrupción y el abuso de poder. Eso desafortunadamente lo que va es en ascenso. Nos roba 50 billones de pesos al año, nos roba a los más humildes, como siempre. Los muertos de la violencia y los muertos de la corrupción siempre lo terminan pagando y poniendo las familias más humildes de Colombia. Y ese es el segundo gran propósito que nos lleva a hacer esta candidatura, a liderar este esfuerzo. Derrotar la corrupción, devolverle cada peso de la corrupción a donde debe estar, que es en la educación y en las oportunidades de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y la tercera gran batalla de mi vida y de nuestra fórmula y de nuestra apuesta política hoy con Sergio Fajardo es la construcción de un país justo e igualitario. Colombia es un país profundamente desigual, eso genera enormes tensiones sociales, políticas, eso genera enormes dolores y resentimientos. Hay quienes quieren aprovechar esos dolores y esos resentimientos, digamos un poco con populismo de izquierda a derecha, que a mí me parece peligrosísimo, que termina siempre destruyendo
la democracia en nombre de que iba a construir más igualdad y como lo hemos visto en otros países termina por destruir la democracia y no construir igualdad. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es comprometer a la sociedad con que por la vía de la educación, de nuestra economía basada no en la locomotora minera, ha sido una de las grandes torpezas de Uribe y Santos, creer que la riqueza de este país es un petróleo que no tenemos y unos minerales que no tenemos. Al contrario, nuestro modelo económico se basa en reconocer que lo que tenemos aquí es patrimonio ambiental, biodiversidad, inteligencia, talento, innovación, ciencia, tecnología, y que ahí debe estar el crecimiento, echar a andar esta economía. Yo quisiera recordarle a los oyentes, sobre todo, todos acá lo debemos tener muy claro, pero esta es la primera vez en 16 años que Colombia va a volver a tener un gobierno de 4 años, de 4, no de 8, porque para fortuna democrática se acabó la reelección. Eso quiere decir que no nos podemos gastar 1 ni 2 años del gobierno, que es la mitad del gobierno, en la revancha, en el retrovisor, en ver cómo se le factura a quién, sino en ver cómo en los 6 primeros meses ponemos a andar a esta economía, la ponemos otra vez en un sendero de crecimiento del 4%, generamos 1,5 millones de empleos formales, porque lo que nosotros sí tenemos claro es que es una democracia incluyente y una economía justa lo que va a sacar a Colombia a la desigualdad, no un populismo en el gobierno que destruya la democracia y una economía de subsidios que no genera riqueza. Pues ahora me gustaría plantearles lo siguiente, y es cada una de sus campañas, ustedes han escuchado el término de que cada campaña tiene su San Benito. Eso que le toca a uno luchar contra eso, si es verdad o si es mentira, pero que le toca a uno. Pues ustedes tienen en sus campañas unos sanbenitos y les voy a preguntar por esos sanbenitos. Déjenme empezar por el sanbenito de Pinzón, que está por allá solo en Villavicencio. ¿Les parece? Doctor Juan Carlos Pinzón, el sanbenito de la campaña de ustedes es que si ustedes son elegidos, pues son el continuismo de Juan Manuel Santos. ¿Cómo van ustedes a quitarse ese sanbenito de encima? Pues lo primero es hablar en el caso directo mío. Si alguien ha tenido diferencias en el último tiempo con el gobierno actual, es quien les habla. Siendo ministro, expresé muchas veces mis desacuerdos de manera franca, directa y clara. Y por supuesto, incluso hoy en día he hecho manifestaciones en diversas oportunidades sobre mi desacuerdo con las concesiones excesivas que se hicieron, con parar la lucha contra el narcotráfico e incluso con perder la oportunidad de que la economía colombiana funcione de una manera más activa, más innovadora y haya más crecimiento económico. Esos son puntos centrales. Segundo, lo que sí tiene esta fórmula es experiencia y resultados probados. Y resultados probados en muchos campos, en el campo económico, en el campo de la infraestructura, en el campo de la seguridad, en el campo de las relaciones internacionales y el comercio y las oportunidades para el país. Entonces, lo que creo que es importante es decirle a la gente, mire, aquí hay una fórmula que es capaz de construir sobre lo que esté bien, pero también de modificar todo aquello que no está funcionando. Por ejemplo, en materia de educación, a mí me preocupa mucho que hoy hay 250,000 muchachos que se gradúan del colegio y no tienen cupo de educación superior, o que hay 400,000 muchachos que nunca se gradúan de bachiller y ni siquiera obtienen ningún título de educación vocacional. La atención en salud es un verdadero problema en el país. La calidad de la atención en salud está mortificando a las personas. Y creo en el desarrollo sostenible, ese es un tema fundamental de esta campaña, así como en llevar a Colombia a la cuarta revolución industrial, que es un tema vital. Así como para la campaña de Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas, pues el sanbenito es el continuismo. Hablemos un poco, Ángela María Robledo, de cuál es el sanbenito de la campaña de Petro. Y es, si Petro gana, esto se vuelve Venezuela. ¿Cómo quitarse de encima ese sanbenito, Ángela María Robledo? Pues lo primero es que lo que hay que hacer es leer el programa de gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ahí lo que yo siento repasándolo es que lo que hay es una profundización del Estado Social de Derecho. Y cuando escucho a Clarita y cuando escucho a Claudia en especial y cuando escucho a Jaime, que trajo su constitución aquí, lo que hay en el fondo es eso, es el desarrollo de hacer realidad el acceso a la educación y el fortalecimiento de la educación pública, de hacer una profunda reforma a la salud para hacer realidad lo que trabajamos desde el Congreso de la República, que es la salud como un derecho fundamental, de desarrollar a profundidad la ley 160, ni siquiera lo que está en el acuerdo de La Habana, no, la ley 160 de José Antonio Campo para acceder a la tierra,
de mirar cómo se plantea en la propuesta nuestra con Gustavo de la transición de una economía extractivista gradual, una transición gradual hacia todo lo que tiene que ver con las tecnologías y las energías limpias. Entonces, eso es la invitación que tenemos, porque a Gustavo, digamos, como en estos ejercicios que se hacen de estigmatización, lo han caracterizado más o menos. Ahora el chivo expiatorio no son las FARC, sino Gustavo Petro. Creo que esa es la invitación, a conocer los programas, y por eso, oyendo a mis compañeras, pues de alguna manera yo estuve y trabajé con Clara, compartí con Claudia 2 años en la Alianza Verde, y las escucho, y muchas de nuestras tareas tienen que ver con eso. El tema de la corrupción no es solo un decir, como se dice desde Cambio Radical, no, es que aquí ha habido acciones de tiempo atrás que muestra que encarnamos una gestión transparente de los recursos y hemos sido implacables con la corrupción. ¿Cómo se va a quitar el San Benito de la campaña de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez de que si ganan, el que va a gobernar es Álvaro Uribe? Doctora Marta Lucía. Bueno, pues Claudia, yo creo que los dos, tanto, perdón Vicky, perdón. Es porque tiene a Claudia al lado. Claudia al lado. Estoy convencida de que los dos hemos demostrado suficientemente en la vida formación, carácter, autonomía, suficiente iniciativa en los temas, y estoy totalmente convencida que Juan Carlos Pinzón es una persona joven pero con madurez, y la madurez necesariamente significa que cuando se asume una responsabilidad hay que entender que es él el que va a tener que llevar, por supuesto, las riendas del gobierno, y por eso tomé yo la decisión de acompañarlo, porque creo que tiene la madurez. A Germán a Iván Duque, Pero yo estoy feliz y me quiere acompañar. No, es que usted mencionó a Pinzón. Me distrae porque estaba yendo acá a Juan Carlos también. No, es sin duda Iván Duque la persona que tiene todas las condiciones, y estoy por eso acompañándolo a él, porque tiene esa juventud, porque tiene esa madurez, porque tiene esa formación, y él va a asumir esa responsabilidad, va a ser el responsable, y yo estoy acompañándolo en esto. Y le digo francamente, le he visto a él durante los últimos días en que hemos compartido bastante eso, permanente iniciativa sobre los temas más difíciles del gobierno. Juan, con todo el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, recientemente ahora vamos a tener un viaje a Estados Unidos, lo estoy viendo, ahí van a llevar él su agenda, la agenda de los temas que son más importantes en este momento, para que toda la bancada del Centro Democrático esté preparando proyectos de ley que se van a presentar el mismo 7 de agosto. Entonces yo no tengo la más mínima duda de que vamos a ver en Iván un presidente con una gran madurez, con responsabilidad y con capacidad de liderar los temas. Y en el caso mío, pues tengo también ya más que de sobra la demostración de que he tenido autonomía, carácter, y cuando lo voy a acompañar en unas funciones concretas del gobierno, pues en esas funciones también vamos a estar siempre los dos sintonizados, haciendo lo que el país necesita. Nuestro gobierno va a estar gobernando es para la gente, para los colombianos, para 50 millones de colombianos, no va a estar gobernando para un sector del país. En el caso de Clara López, el San Benito de la campaña con Humberto de la Calle es que fue el jefe de la negociación con el proceso de paz, como que por un lado pues hay una parte del país que lo reconoce, pero por el otro lado hay una parte del país que rechaza el hecho de que Humberto haya hecho esa labor. ¿Cómo quitarse ese San Benito y el San Benito del santismo de alguna forma por haber hecho parte del gobierno, Clara? Bueno, sin lugar a dudas, el hecho más importante que va a registrar la historia y que es reconocido mundialmente de los últimos 50 años en Colombia ha sido la concreción de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo. Y desde luego, esa es una labor que se le debe a mucha gente, pero el arquitecto central, sin lugar a dudas, ha sido Humberto de la Calle. Es una honra ser reconocido por haber impulsado y sacado adelante el compromiso del acuerdo de paz, y ahora el compromiso de concretar con la implementación fiel y absolutamente profunda de todos los acuerdos, porque los acuerdos son para cumplirse, y desde luego sustentado en el pago de la deuda social, sin la cual la paz no se va a consolidar en nuestro país. Esa me parece a mí que es una carta de presentación fundamental,
Y en el caso personal mío, con relación a la paz, yo debo reivindicar que cuando en la campaña pasada obtuve la no despreciable suma, al igual que Marta Lucía Ramírez, de 2 millones de votos, no dudé por un solo instante en hacer valer una convocatoria profunda y seria a toda la gente que me acompañó en esas elecciones, en cabeza de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial, para garantizar que pudieran continuar los diálogos de La Habana. Así es que nuestro compromiso con la paz es profundo, es absolutamente intachable, y pensamos que esa es una de las grandes cartas de presentación. Ahora, la paz es para todos, la paz no es para un sector de la sociedad. Nosotros no miramos el acuerdo de La Habana como algo perfecto, sino algo que se tiene que cumplir. Fue aprobado fue firmado por el gobierno, aprobado por el Congreso, validado por la Corte Constitucional, y lo que tenemos es que mirar hacia adelante. Y en esa labor vamos a convocar a todos los colombianos. Un estadista como Humberto de la Calle es un hombre de diálogo, nunca se le ha escuchado una frase sectaria, y cada vez que habla del proceso de paz él le da la razón a sus detractores. No todos tenemos que pensar igual, y por eso yo pienso que ese San Benito no es tan San Benito, es más bien una carta de triunfo importante de cara a las elecciones. En el caso de Vivian Morales y Jorge Leiva, el San Benito es si ganaran las elecciones y van a gobernar con la Biblia o con la Constitución. Bueno, antes que nada, quiero mencionar que cada cosa que hemos oído hoy es lo que todos soñamos. O sea, ¿qué queremos de Colombia? Lo acabamos de oír y es formidable la forma que lo presentan. Lo que no he visto es el cómo. El cómo tiene que ver es, primero, con la Constitución. En segundo lugar, entender la Constitución con su sentido. Por ejemplo, Estado Social de Derecho significa una economía social de mercado. Eso quiere decir que no se le puede quitar más plata a los ricos porque se quiebra el país, pero los pobres no dan más. Es imposible. Entonces hay que crear un país que empiece a través de la universidad, que investiga a nivel regional. Cada universidad en su región tiene que inventar fórmulas para que sus productos naturales, para que su realidad pueda generar a partir de nuestra riqueza natural lo que podremos exportar. Vivian está siguiendo nada menos que la fórmula de Adenauer, de Schuman y de Gasperi, cuando después de la Guerra Mundial, que Europa estaba vuelta a pedazos, sale con la fórmula de la economía social de mercado. Esa economía social de mercado es la solución a partir de no quitarle la plata a la gente, sino que los pobres puedan llegar a ser empresarios. Pero no me contestó si era la Constitución o la Biblia. Esa es la pregunta. No, es que estoy hablando de lo que propone Vivian. Entonces, la Constitución. Vivian, no hemos hablado de la Biblia jamás. Ah, perfecto. No nos identificamos. No, es otra cosa diferente. Ella fue parlamentaria 15 años, fue fiscal, fue codirectora del Partido Liberal. Eso lo están borrando del mapa y solamente hablan que ella, en ciertos temas que le ponen, pues contesta lo que cree. Y tiene uno que defender lo que cree. En el caso de Jaime Araujo, tal vez el San Benito de esa campaña es que relacionan a Piedad como si hubiese tenido alguna relación con las FARC o su relación con Venezuela, con Chávez y con Maduro. ¿Cómo quitarse ese San Benito? Bueno, Vicky, con una licencia suya va a tener que darme doble de tiempo porque me está haciendo 2 preguntas. Entonces ¿2 preguntas? No. Claro, me puso el San Benito de La Paz y el San Benito de Venezuela. Entonces no pierda tiempo, hágale. No, tengo que darle respuesta a las 2. A ver. Entonces, en relación con lo de la FARC, la cosa es muy simple, Vicky. Piedad era miembro de la Comisión del Congreso de Paz. Eso impone necesariamente que cumple el artículo 22 de la Constitución, por eso lo traje, que dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Entonces ella tenía la obligación de buscar la paz. Segundo, fue una mujer secuestrada, casi asesinada. Eso le sirvió para buscar que otros colombianos también recuperaran su libertad. Fue el presidente Uribe la persona que la comisionó ella para gestiones humanitarias, y así lo hizo, y lógicamente tenía que ir a la selva donde estaban
los secuestrados y lógicamente tenía que pedirle a la FARC que los liberara, porque eran quienes los tenían presos. Pero Piedad siempre ha sido una mujer democrática que entiende precisamente, a pesar de tratar a muchos hombres armados de la FARC, de otros grupos armados, ha entendido que la democracia resuelve los problemas a través del diálogo y la persuasión. Y que eso no funciona, entonces la única manera es mayorías y minorías. Por eso Piedad nunca ha sido una mujer armada, ni en el pasado, ni en el presente, ni lo será en el futuro. Pero entiende también que el derecho a la paz no lo dice Piedad, Vicky, lo dice la ONU en la Declaración Universal de Derechos de 1948. Cuando usted oye el preámbulo, lee el preámbulo de esa declaración, dice, todo lo que pasó es porque no todos los seres humanos tienen la totalidad de los derechos. Y si queremos tener la paz de verdad, debemos darle todos los derechos a todos los colombianos. Por eso Piedad está proponiendo que si un niño nace en Colombia, estemos protegidos desde la cuna hasta la tumba, desde que nacemos hasta que morimos. Un niño nace y que haya un hospital que lo atienda. Por eso Salud Universal está proponiendo Piedad. Que ese niño después tiene que educarse y hay una escuela donde puede educarse. Educación universal en todos los niveles. Pero además de eso, que ese joven se educa y tiene un trabajo y el Estado lo apoya bien individualmente o como empresario. Y al final de su jornada tiene una pensión. Eso es lo que Piedad está proponiendo. Y en el caso de Venezuela, muy simple, Vicky. En el caso de Venezuela, Piedad quiere ser presidente de Colombia. Y Colombia afortunadamente tiene una constitución, y por eso la traje, Ángela, porque dice cómo son las relaciones internacionales, independientemente de las antipatías o simpatías que uno tenga por los vecinos o por los amigos del norte. Y dice muy claramente la Constitución de Colombia que si usted quiere ser presidente de Colombia, tiene que hacerlo sobre las bases de soberanía, o sea, un Estado soberano. 2, el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí no me gusta el señor Trump, de todas maneras lo respeto para que él me respete a mí. Y finalmente, la integración latinoamericana. Y eso es lo que hará Piedad. En el caso, ya nos queda para cerrar esta parte, Claudia López. Claudia, en ese sentido, pues el San Benito tal vez de la campaña de Sergio Fajardo y Claudia López es que Sergio Fajardo es muy tibio y que entonces haría un gobierno tibio donde pueden pasar muchas cosas, donde hay como un vacío, donde hay como un precipicio, que no se sabe qué va a ocurrir. Claudia, ¿cómo quitarse ese San Benito? Pues con los hechos, Vicky. Si algo no haría yo en la vida es un proyecto de vida y un proyecto político con un tibio, porque no los tolero. Yo si algo necesito en la vida son posiciones claras, el país me conoce. De manera que me parece que es un San Benito mal ganado por un tema de estilo que es profundamente diferente al mío. Yo soy una persona bien apasionada y francota. Sergio es un hombre mucho más sereno, mucho más, yo diría, sabio. Los años ayudan. Él tiene la experiencia de haber gobernado 18 años, de haber sido no solamente el mejor alcalde cuando gobernó, dejar no a una ciudad hecha trizas, sino funcionando y avanzando. Y le dijeron que eso solo era posible porque había sido gobernador, que eso se podía hacer en una ciudad, pero que ganarle a las maquinarias tradicionales en la política rural iba a ser imposible. Y ha sido el gobernador electo con más alta votación en la historia del país y demostró que sabe gobernar la Colombia urbana y la Colombia rural. Entonces, aparte de un tema de estilo, me parece injusto porque si alguien hizo conocer por primera vez su programa, el primer candidato que lo presentó fue Sergio, que el 20 de diciembre presentó a la Coalición Colombia y dijo, mira, aquí nos comprometimos en septiembre a que tendríamos 3 cosas. Un programa para transformar a Colombia y lo publicamos desde el 20 de diciembre, así que quien diga que no tenemos propuestas es porque no se ha tomado el trabajo de leerlas. Segundo, unas listas de lujo al Congreso. Y tercero, un candidato único a la presidencia. Y en eso estamos trabajando. De enero a marzo, lo dijimos con toda claridad y creo que valió la pena, era el orden de prioridades correcto. Nos vamos a concentrar en promover los extraordinarios candidatos y candidatas que tenía la Alianza Verde al Congreso y el Polo Democrático. Y duraron 2 meses pronosticándonos que nos íbamos a morir, que no íbamos a pasar el umbral, que el Polo no iba a pasar, que el Verde en el mejor de los casos tendría los mismos 5 que tenía y que no tendríamos ningún chance, que el 12 de marzo estábamos muertos. Pues bueno, el Polo Democrático y la Alianza Verde es hoy sumada la primera fuerza alternativa de Colombia, la que creció sin mermelada, sin clientelismo, sin corrupción,
con una propuesta justamente de derrotar la corrupción, de construir reconciliación, de ser el gobierno que más va a invertir en educación en su historia, de abandonar eso de la locomotora minera por la locomotora del conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología, de dedicarle 1% del PIB a esa inversión. Presentamos 7 proyectos estratégicos con los que queremos poner a crecer esta economía para generar 1,5 millones de empleos formales. Tenemos una propuesta clarísima en el tema de salud, tenemos que fortalecer la salud pública. Este país no se puede seguir gastando 24 billones de pesos adicionales en 5 enfermedades que puede prevenir con hábitos de vida saludables. Eso es simplemente loco, es absurdo como política pública de salud. De manera que nos vamos a concentrar ahí en meter en cintura a las EPS. Propuestas es lo que hay. Y esta etapa que estamos empezando hoy es la etapa para eso. Cada día en la campaña tiene su afán. Para nosotros era una prioridad contribuir en lo que podíamos y dependía de nosotros con la renovación del Congreso. Creo que lo hicimos bien. Somos la primera fuerza alternativa de ese Congreso hoy, que tiene, junto con Decentes, junto con la gente que viene de las curules indígenas, junto con el MIRA, va a tener la bancada alternativa más grande que ha tenido Colombia en su historia, y esa es una gran noticia para el Congreso de Colombia, yo creo. De manera que hicimos lo correcto, vamos paso a paso, presentamos nuestro programa, nuestro candidato, pasamos la medida del Congreso, que es la elección más difícil en medio de toda la plata, de toda la máquina, de todo el clientelismo, y ya hemos presentado 3 de nuestras 5 banderas grandes. El programa de educación lo presentamos este jueves, el de ciencia y tecnología ya lo presentamos, el económico ya lo presentamos, el de seguridad y justicia viene la semana entrante, y estos debates, hoy con vices, pero muchos que vendrán con los candidatos presidenciales, es lo que va a servir para que la gente conozca en detalle, se informe mejor y compare y evalúe las opciones presidenciales que hay. Creo que es el momento de hablar un poco del tema de las alianzas, ¿no? Porque pues hubo unos resultados el pasado 11 de marzo que los pusieron a todos ustedes a pensar. ¿Van a poder llegar solos en primera vuelta? ¿Se van a poder ganar la presidencia de la República cada uno de ustedes? En este momento, ¿cómo están esas alianzas, Clara? Bueno, yo he dicho de tiempo atrás que ningún candidato solo llega. Y sin lugar a dudas, las alianzas que se están planteando desde los distintos sectores son demostración de que no lo piensa un solo sector, sino que lo piensan todos. Clara, pero escúcheme, le hago una contrapregunta ahí. ¿Cómo se han sentido ustedes con el no de Fajardo? Digamos, con el no de la alianza de la Coalición Colombia. ¿Cómo se sintieron ustedes? Y eso fue como antes de diciembre, como en una etapa, pero ahora vimos a un Humberto de la Calle como ya diciendo, pues yo voy a seguir solo, no sé. ¿Cómo se sintieron ustedes por ese no del candidato Fajardo? Bueno, ese no viene de tiempo atrás. Usted tiene absolutamente toda la razón. No se ha pronunciado una verdadera voluntad política para llegar a esa alianza, por lo menos no para la primera vuelta. Yo creo que uno de los grandes abanderados de lo que él denominaba una gran coalición de cara a la primera vuelta, pues fue Humberto de la Calle, y eso pues no se dio. Cuando yo digo que ninguno llega solo, estoy refiriéndome a la segunda vuelta presidencial, porque yo pienso que ya para la primera vuelta pues las cartas están básicamente echadas. Y entre otras cosas, lo que uno ve que sale de las parlamentarias son sectores bastante equilibrados en la marca de la largada, con aproximadamente entre 2 y 2 millones de votos cada uno, y pues vamos a plantear propuestas y vamos a buscar generar esa gran alianza colombianista por la base, y desde luego buscaremos en la segunda vuelta presidencial conformar la gran alianza, especialmente con los sectores que votaron el sí para la segunda vuelta presidencial. En el caso, me gustaría conocer esa opinión de... Sí, también le voy a preguntar a Ángela María en ese tema, y quiero cruzar a Marta Lucía con Juan Carlos Pinzón. En ese caso, Claudia, ¿por qué se ha mantenido en un no Sergio Fajardo, y vemos a Mocus que se arrodilla y que les pide y tal, pero ustedes con Humberto de la Calle, bueno, usted siempre ha dicho que sí quiere con Humberto de la Calle, pero Fajardo no ha querido con Humberto de la Calle? Pues más que mirar hacia el pasado, miremos hacia el futuro, Vicky. Como bien lo recuerdas, esa ha sido mi posición desde siempre. Ese ha sido mi sueño desde siempre, pero como lo digo yo a veces en tono un poco jocoso, no había logrado convencer a mi por de novios. Yo tengo una coalición que he construido con Jorge Enrique Robledo, con Sergio Fajardo,
y ambos dijeron, mire, primero consolidemos lo nuestro, es que sacar adelante esta coalición no va a ser tan fácil, que la gente la identifique, la respalde, la apoye, concentrémonos en eso y cuando salgamos de la tarea de haberla sacado adelante el 11 de marzo, miramos otras posibilidades. Y yo creo que ahora se están alineando un poco los astros. Clara sabe las veces que yo he conversado con ella sobre este tema, Ángela María, etcétera. Y creo que ahora se las han alineado un veces poco. la ves. Bueno, la ves, pero hemos conversado sobre el tema. Y esa vez Y resultó Humberto, fallida porque llegamos a un acuerdo que después, no se cumplió porque no tuvimos cómo concretarlo. Pero lo que quiero decir es, antes y después de las elecciones del 11 de marzo, yo he mantenido un diálogo fluido, siempre sereno y siempre muy comprometido con Humberto de la Calle. Y las puertas siguen abiertas y las posibilidades de seguir ampliando una coalición siguen abiertas. Hay muchas coincidencias en lo programático, no es un tema. Pero el tiempo va corriendo y no vemos que pero haya... no por mucho correr amanece más temprano, Vicky. Y esto hay que hacerlo con serenidad y sobre todo con una visión de país, porque yo creo que nadie en Colombia, nadie está esperando que aquí haya acuerdos pues a la típica política, acuerdos de maquinaria y acuerdos burocráticos y acuerdos que se reparten a los ciudadanos como si fueran pues aves en un corral que uno va a negociar, sino que haya realmente coincidencias y visión de país, una visión de país que diga, miren, no, estamos es por la paz y la reconciliación, no por la división y por la polarización. Estamos por unos compromisos concretos para derrotar la corrupción y volver a la educación, el gran motor de transformación de Colombia. De manera que diría simplemente, esas puertas nunca se han cerrado, están abiertas y yo creo que por fin los astros se van a alinear. Pero si están yo cerradas, lo que veo dígame. es que las coincidencias programáticas están clarísimas. Yo con esas Pero tres entonces, temas, ¿qué será? Pues es que hay unos egos, No, Vicky, su debido que momento. son imposibles de vencer. ¿Los egos de quién, Clara? No, de todo el mundo. Es que uno tiene que poner al país por delante. Y yo veo que... Eso es Como nos cierto. están no diciendo hemos- los jóvenes. Eso ¿no? es cierto. Está bien. No hemos logrado, no hemos Pero aquí hay logrado dos llegar- cabezas, Pero y mire, son usted tenga la certeza Fajardo y que de la aquí- Calle. ¿Quién es el ego? ¿De quién es el ego? No ¿De solamente dos la Calle? cabezas, no, ese es un, ellos no es que mandan y nosotros hacemos lo que ellos digan. Ah. Nosotros también tenemos liderazgo político Claro, propio. pero si ellos y dicen hacemos no es unas no. tareas. Pero si ellos dicen Vicky, no es Nadie no, ha dicho ¿o no es no. Vicky, Nadie A ha ver, dicho no es no. Ángela yo María, diría- si a alguien le han hecho el feo es a Petro. Ajá, En yo ese sé que tema sí. de las alianzas es el feo. Yo sé que sí, pero yo recuerdo que yo llegué a la política con Antanas Mocus. Es mi amigo entrañable hace 25 años. En este escenario, aquí le escuché decir a Antanas, antes de su votación en el Verde, que él quería tender, digamos, puentes, que es lo que yo estoy planteando ahora, Sí. y buscar, tú misma le preguntabas, pero con tales y tales y tales, y Antanas decía que sí. Nosotros seguimos insistiendo en la conversación con Humberto de la Calle y Clarita, en la conversación con Sergio y Claudia, sabiendo que son representaciones de sectores, ojalá con Piedad y con Jaime, porque ahí hay identidades en esta tarea y vemos que habría que encontrar, ojalá algún mecanismo que nos permita establecer, si pudiéramos determinar alguna de las fórmulas que llegue a primera Pero quedó vuelta. claro en la entrevista de semana de Claudia que el único que parece que sí no tiene ninguna oportunidad en esta alianza, por lo menos de parte de ustedes, es Petro, ¿o no es Pero así, mira, Claudia? Se armó un tierrero, pero yo simplemente hago una Vicky, acotación antes de que perdón, termine Vicky, un Ángeles. momentico. Señora. Ahorita, Claudia, perfecto. Pero lo que yo quiero decir es que si uno cree en la política es un juego abierto. Lo otro son hegemonías y son cálculos que no son política, que son politiquería. La política es abierta. La política busca que se muevan argumentos, que se muevan emociones. Aquí hay intereses sobre la mesa. Pero por supuesto, la idea es que eso esté abierto. La idea es que podamos hacer, digamos, la tarea. Y yo creo que aquí con estas dos mujeres que creen en la política, que han hecho política, no podemos poner punto final. El punto final es propio de las dictaduras y no de la democracia. Claudia iba a decir algo sobre su entrevista en la que descartó por completo que Petro pudiera entrar. No descarté nada, no descarté nada. ¿No? Yo- ¿O es no que me descarté nada, pareció? y, pues yo creo que sí, y pues yo por eso me demoré casi toda la tarde ese día logrando que Semana me entregara el video completo, son solamente 13 minutos y yo invito a la gente a que entre y lo vea completo, el video completo, no sí. la edición que hizo Semana, que tiene su venenito y además puso un titular, venenito, etcétera. Mi llamado era una reflexión, y a una reflexión que se puso Gustavo en esta misma mesa contigo, Vicky. En esta misma mesa contigo, Gustavo dijo menos de una semana antes de ir a las consultas: mire, aquí lo que le importa a Gustavo Petro no es competir con Carlos Caicedo, eso es más o menos irrelevante. Lo que vamos a demostrar el domingo, dijo él,
es que la consulta naranja de la esperanza y de las fuerzas de la vida va a derrotar la consulta gris de las fuerzas de la muerte. Lo dijo él, fue su propio reto. Y yo lo único que sí digo es que los resultados electorales le tienen que a uno informar la opinión, pues. Y es que ese reto perdió 2-1, y no digo que sea un punto final, por supuesto que no, la campaña va a seguir, pero quien se propuso eso fue Gustavo, y perdió 2-1. Entonces a mí me parece que tenemos que reflexionar sobre si esa manera es lo que va a lograr derrotar a quienes queremos derrotar. Yo le tengo mucho aprecio a Marta Lucía, pero el proyecto que ella representa no es el de ella. Si fuera el de ella, yo votaría por ella con mucho gusto. Es el de Álvaro Uribe, que es el del pasado, el de la división, el de la corrupción, el de recibirle plata de Brecht, el de incendiar este país con tal de mantenerse en el poder. Y yo creo que eso no le conviene a Colombia. Pero la pregunta es, ¿cómo derrotamos eso? A mí me parece que aquí el reto está clarísimo. El doctor Pinzón lo niega, pero eso es como tapar el sol con un dedo. Aquí el candidato de Santos se llama Germán Vargas. A mí me consta porque de casualidad estaba al lado de un gobernador cuando el presidente en persona lo llamó a decirle que por favor se sumara a Vargas. El presidente, a ver, espéreme un segundito que este episodio sí me parece muy interesante. Mire, yo lo puse en mi Twitter y lo vuelvo a repetir. A ver, Claudia, Vicky, ¿cómo es la historia? El presidente Santos llamó gobernador por gobernador y congresista por congresista para que se fuera con Vargas. Y ahí están en esa disputa. ¿Y usted con qué gobernador estaba? Bueno, eso no se lo voy a contar por ahora. Pero sí le puedo decir que no me lo contaron. Y no podría estar uno con ningún gobernador. Que me lo contaron. Ni ellos podrían estar. Claro que, excúsenme la palabra, pero eso es chimbo. Todos hacen política aunque no puedan. Claro, bueno, pero tomar un café se con supone cumplir la Constitución. Ni el uno ni el otro. Puedo tomarme un café con cualquier Ángela María. No estamos diciendo que vamos a cumplir la Constitución. Pero a lo que voy es a esto. A lo que voy es a esto. Conversando. El presidente de la República se echó al hombro. El candidato de Juan Manuel Santos se llama Germán Vargas. Así lo traten de disfrazar y tapar con el sol. Entonces con un déjeme dedo. y los escuchamos. Entonces lo que quiero decir es simplemente para terminar. Nuestro reto de verdad, y en eso no tenemos que perder el norte, en eso tenemos que ser claros. Nuestro reto de verdad es derrotar al candidato de Santos en primera vuelta, que es el señor Germán Vargas. Entonces déjeme, y derrotar a Uribe en segunda. Claudia, escuchemos a Juan Carlos Pinzón y escuchemos a Marta Lucía. A ver, Juan Carlos. Segunda vuelta. Bueno, Vicky, pues muchas gracias. Varias cosas. Lo primero, en cuanto a las coaliciones, ya existe una, la de nuestro movimiento Ante Todo Colombia con el movimiento del doctor Germán Vargas. Esa coalición ya existe y vamos a construir tendiendo puentes a todos los sectores. Hay muchos sectores que apreciamos. Yo, por ejemplo, cuando veo a la doctora Marta Lucía, cómo lamento no verla de candidata presidencial de Colombia, porque si las cosas fueran por mérito, por experiencia, por realmente contenido, estoy seguro que debería estar liderando hoy esa candidatura. O sea, bueno, no se lo merecía Duque. No se lo merecía Duque. No, porque los méritos están en los votos también, y por eso digo que si fuera por experiencia, contenido y demás, pues veríamos a Marta Lucía. Pero diciendo varias cosas, uno escucha a la doctora Claudia López, a quien a propósito, Claudia, yo a usted la respeto mucho, porque coincidimos en posiciones muy firmes frente a todo lo que tiene que ver con criminalidad, violación de la ley y cero tolerancia con la corrupción. En eso siempre he respetado su posición y me gusta, además. Y si llego a formar parte de un gobierno, espero también tender puentes con alguien como Claudia. Lo que sí me llama la atención, yo desconozco con quién estaba Claudia, hablando no, pero lo que sí le digo es que mucha gente también dice que el candidato del presidente Santos es el doctor Fajardo, que hay mucha gente allá en Palacio que tiene un afecto especial por todos los temas del doctor Fajardo y que quieren que sea el candidato de la continuidad del gobierno del presidente Santos. Bueno, son especulaciones, yo no tengo ni pruebas ni me puedo poner en ese ejercicio de la especulación, pero le digo que también lo he oído de muy buenas fuentes. Doctor Juan Carlos Pinzón, pero ese tema de la llamada que dice, Juan Carlos, el tema que dice Claudia López de la llamada a un gobernador y que ella estaba con el gobernador y que era el presidente diciéndole que tenía que apoyar a Germán Vargas. Pues yo le confieso que no tengo ni idea, porque yo acabo de llegar a esta coalición el día viernes, así que no sé ni con qué gobernador ni con quién han hablado o no. Lo que sí le digo es que también hay esa especulación, que el candidato del presidente es en buena medida el doctor Fajardo y el doctor de la Calle. A propósito, estando la doctora Clarita aquí, yo le digo, si a alguien yo le tengo cariño y aprecio personal y admiración a la doctora Clarita. Mi respeto es Clarita, porque yo creo que en el país vamos a tener que tender puentes. Usted está muy bien correspondido. Yo sé que no bueno, se están coqueteando, eso me gusta. Y está la doctora Robledo, que obviamente no necesariamente hemos tenido afinidades ideológicas, incluso debatimos muchas veces, pero yo le digo una cosa, yo a Ángela María Robledo la respeto, porque es una persona de posiciones ideológicas firmes, claras, uno sabe con ella exactamente qué atenerse,
y es una gran defensora de los derechos de las mujeres, tema que yo respeto de manera muy, muy especial. El doctor Araujo Rentería es uno de los grandes juristas del país, con sus posiciones, sus posturas, pero qué bueno que está en este debate. Y el doctor Leiva es un gran descubrimiento para la política que viene desde el mundo de la educación. A la doctora Vivian yo le tengo especial reconocimiento. ¿Por qué hablo en estos términos? Porque yo creo que el próximo gobierno de Colombia tiene que pacificar el alma de los colombianos, siendo capaz de sentar a todos los sectores para precisamente construir consensos y acuerdos nacionales sobre temas vitales que tengan que ver con la vida de los colombianos. Carlos, y yo tengo esa disposición. Excúseme, vamos a escuchar ahora a Marta Lucía, que le tengo una pregunta a Claudia. Me están aquí escribiendo diciéndome que diga qué estaba haciendo usted con ese gobernador, que si lo estaba convenciendo de que apoyaran a Fajardo. No, claro que no, tomándome un café, yo respeto la ley. A ver, Marta Lucía. Dice usted cómo son las cosas, a mí me dicen que hablo largo, ahora estoy acá preocupadísima, si no cojo este micrófono no me van a dejar hablar. Pero mire, realmente sí creo que ninguno va a llegar acá solito a la primera vuelta. Por eso a mí me pareció que fue muy coherente esa invitación que hicieron los expresidentes Uribe y Pastrana a decir, hagamos una coalición, pero una coalición que no se defina a dedo, ni por bolígrafo, ni porque hay uno que manda, sino una coalición en donde se defina a votos. ¿Quién es la persona que va a representar realmente esa coalición? Y yo sé que me metí en unas reglas difíciles, porque evidentemente no tenía el partido, no tenía toda la cantidad de ventajas que tenía, por ejemplo, el candidato Iván Duque, y sin embargo lo acepté porque me parece que este es un momento de una gran responsabilidad con Colombia. Hoy el país está en una incertidumbre terrible, la economía está descuadernada, la institucionalidad está totalmente en crisis. Vemos a los colombianos hoy que no saben para dónde van a coger, porque acá todo puede pasar. Y por esa razón entré a esta coalición. Y en esta coalición lo que nos identifica a nosotros son, primero, convicciones. La convicción de que acá en Colombia todos tenemos que regirnos por la ley. El imperio de la ley es algo que no puede estar acá al arbitrio. Y por eso es tan grave lo que está contando Claudia, porque es que venimos de un gobierno en donde se pisoteó la ley todo el tiempo, primero para la reelección hace 4 años, en el 2014, y ahora para dejar al sucesor, que yo coincido con Claudia. Sin duda, el sucesor, el candidato de presidente, su copiloto durante 7 años, pero por supuesto. Juan Carlos, pero es que aquí entonces, Juan Carlos Pinzón, aquí hay otra... ¿Qué pasa, Vicky? El país no puede seguir tolerando que quien está en el poder pisotee la ley, porque necesitamos que en un Estado de Derecho todo el mundo cumple la ley. Segundo, nosotros estamos de acuerdo con Iván Duque en que lo nuestro va a ser dedicarnos a que el país genere desarrollo económico, genere empleos de calidad. Tercero, nos vamos a dedicar acá a que la familia sea el centro importante de buena parte de las políticas públicas. ¿Qué más importante para la familia que garantizar que haya un trabajo de calidad para los padres? ¿Qué más importante para la familia que garantizar que los hijos tengan acceso a una educación de calidad y que puedan ser emprendedores el día de mañana? Y muy importante una cosa, Iván Duque y yo estamos de acuerdo también en que a Colombia tenemos que sacar adelante toda esta crisis, esta polarización, y lo vamos a hacer con un gran acuerdo nacional al que invité yo durante muchísimo tiempo. Es más, lo tengo publicado en las redes sociales desde hace ya casi 2 años. Lo vamos a sacar adelante realmente recogiendo todo, no solamente la clase política, lo más importante, a los maestros, a los trabajadores, a los empresarios, a la sociedad civil, porque tenemos que ponernos de acuerdo sobre la agenda de los temas fundamentales. Pero no le contestó a Claudia todo lo que, esa listica que le hizo de Uribe, que la corrupción, que pero exacto, es que se habla de institucionalidad, respeto a la institucionalidad, Marta Lucía, y cuando yo te oigo a ti, yo te creo, pero respeto a la institucionalidad de personas como Álvaro Uribe Vélez, que lo que ha hecho es pisotear el sector de la justicia. No es mi opinión, son los hechos. No es un hecho ideológico, son los hechos. ¿Quién olvida cuando Uribe fue entrando a la fiscalía con el gesto de desprecio que llegó? ¿Quién olvida el trino de Iván Duque diciendo cuando se dice que a Uribe lo van a investigar que la Corte Suprema está cooptada? No, es que aquí hay que decir y hacer, porque si no uno puede decir una cantidad de cosas que no son reales. A la cual yo aporto lo que soy yo, y lo que soy yo y de lo que puedo dar fe que se va a hacer en el gobierno cuando sea yo la vicepresidenta de Iván Duque, porque eso es algo que estoy totalmente clara que vamos a cumplir con los colombianos. Nosotros vamos a llegar a que este país avance. Aquí
amenazando a los medios de Mira, comunicación. Ángela, si no Eso es tenemos la fregado. capacidad de tener respeto, imagínate esto acá en un debate, ¿cómo será un gobierno tuyo y Gustavo No, Petro? con medios de O sea, comunicación libres. citando pues con a todo el libre mundo de la Plaza de expresión. Bolívar por cuenta de los colombianos y a punta de gritos, así el país no se entiende. No, no son El país gritos. tiene que avanzar realmente sobre los problemas del pasado, tomando correctivos. Y el más importante tiene que ser un gobierno que dé todo el día ejemplo de cumplir y de hacer cumplir la ley, de fortalecer las instituciones, de evitar esta cosa y que una cosa diga la ley por debajo de la mesa hacen otra. Entonces los gobernadores pasando todos al teléfono a recibir instrucciones porque van a dar en lo último que puedan raspar la olla como los dejan organizados para que apoyen al candidato. Doctora Marta Lucía, todo eso hay que cambiarlo. me gustaría simplemente como darle una mini oportunidad a Juan Carlos Pinzón, porque usted también está diciendo que es Germán Vargas el candidato de Tengo Juan por Manuel Carlos Santos. también el mismo afecto y el mismo reconocimiento que él. Y mil gracias, Juan Carlos, por las palabras. Pero yo sí creo que aquí, pues, la alianza, él, clarísimo, el copiloto del gobierno de Santos 7 años es Germán y ese es su candidato. A ver, Juan Carlos Pinzón, para escuchar que aquí también tenemos al doctor Araujo, al doctor Leiby, me está pidiendo la palabra Claudia, me la está pidiendo acá también Ángela María. Vicky, gracias. Mire, varias cosas. Lo primero, a Iván, a quien conozco y quien varias veces trabajó cerca a mí y por quien tengo especial aprecio, pues sería tan grave hoy decir que el candidato, una persona como Germán Vargas, que lleva una trayectoria política de 30 años, que no ha sido títere de nadie, que es un tipo que ha hecho su carrera a pulso, que ha ganado elecciones, que incluso en el 2010 era un candidato que competía con el candidato del presidente Uribe del momento, que era el doctor Santos, precisamente. Decir hoy que simplemente es el heredero del presidente Santos me parece que no es coherente ni consistente con la historia. Y sería tan grave como tratar de argumentar simplemente, y yo no lo creo porque conozco el carácter que tiene Iván, pero lo que muchos dicen, no, es que Iván es el candidato de Uribe y punto, y no tiene nada más que decir. Yo tampoco creo eso. Pero me parece Pero que a no usted, sería Juan justo Carlos, ¿a usted le que se haga parece esa que Iván argumentación. Duque es muy pollo, como dice Germán Vargas? Pues Iván no ha tenido ninguna experiencia de gobierno, eso es la realidad, ni ha tenido una experiencia administrativa que se reconozca en el sector privado ni en el sector público, como muchos de los que estamos en esto realmente sí hemos tenido, pero eso no le quita a él su formación y su buen carácter y ser un buen ser humano a quien reconozco de manera especial. Sí. Pero todo esto también para decir, me parece importante que no se creen este tipo de juegos, sino más bien nos enfoquemos en lo que le importa a los colombianos. Ojo, primero que todo, en mi caso, hoy estamos en un debate vicepresidencial donde debemos hablar de nuestras experiencias, conocimiento, aporte al país. Y segundo, dejo este mensaje, Vicky, muy importante, que los colombianos escuchen de nosotros qué vamos a hacer con Colombia. El país tiene que ser llevado al futuro. Creo que soy el candidato a la vicepresidencia más joven de todos, tengo 46 años, y por lo mismo le puedo decir a los colombianos que hoy el 30%, 60% de la población tiene menos de 30 años. Ellos quieren saber qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a llevar al futuro. Juan Carlos, Y yo creo que déjeme la clave escuchar es al doctor Jaime Araujo, que hace rato está levantando la mano. Estábamos hablando de las alianzas. Bueno, yo quiero concentrarme en el tema porque pienso que hablamos de personas y no del tema. En realidad, ya nosotros tenemos una alianza. ¿Con ¿verdad? quién? Con el pueblo de Colombia, por sus derechos. ¿sí? Yo coincido con la doctora Ángela cuando ella dice que a las personas hay que juzgarlas es por los hechos. Y creo que eso es lo más difícil en la vida de uno, Vicky, ser coherente entre lo que usted piensa, lo que dice y lo que hace. Pero si finalmente tenemos que juzgar a una persona, no es por lo que dice, los programas es lo que usted dice, es por lo que hace. Y lo que hace son los hechos que nos permite. Entonces, no podemos negar ni la corrupción de Uribe, ni la corrupción del gobierno Santos. Ellos hoy podrán decir, los candidatos de ellos y los continuadores de ellos, que van a hacer lucha contra la corrupción, pero los hechos que demuestran es lo contrario. ¿Ustedes se aliarían con Petro, por ejemplo, en la alianza de Petro? Mire, ahora le voy a dar una respuesta, pero déjeme terminar mis premisas como han tenido oportunidad los demás. Es muy simple, yo creo que en la política, lo que hoy en día, y yo he sido profesor de ciencia política durante 40 años, lo que finalmente mide los regímenes políticos es la cantidad de derechos que usted da con un régimen político. No importa si usted dice que es de izquierda, usted puede decir que es Lenin y que es Marx juntos, pero si usted no le da a la gente salud, educación, vivienda, trabajo, a las mujeres oportunidades, no ha hecho nada. Y al revés,
pueden decir que usted es Hitler, pero si le da a la gente eso, hizo algo. Entonces, la manera de medir hoy los regímenes políticos no es con los ismos políticos, sino con la cantidad de derechos que usted da. Y lo cierto es que aquí hay una serie de grupos que además han estado en el poder en Colombia tradicionalmente y hablan como si no hubieran estado en el Estado. ¿Qué hicieron por los trabajadores? ¿Qué hicieron por la salud? ¿Qué hicieron por la vivienda de las personas? Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ese pacto con la gente por sus derechos. Segundo, eso tiene que hacerlo un candidato independiente. No lo puede hacer un candidato que necesite pedirle permiso a otro para ver si habla o no habla. O tenga que pedirle permiso a los grupos económicos en Colombia. Solo una mujer independiente o un hombre independiente puede hacer eso. ¿Nos quiere decir quiénes tienen que pedirles permiso a otros candidatos o a los grupos económicos? Mire, ¿De los candidatos presidenciales? Vicky, muy simple. Busque a ver quiénes han financiado los grupos económicos se lo para su pregunto. campaña. ¿Quiénes son? Deme nombres. Varios. ¿Quiénes? A Fajardo lo han financiado. Al señor Petro lo han financiado en la alcaldía de Bogotá. Por eso yo he propuesto una norma que no les gusta y que no la han explicado. Una norma muy simple que dice esto, que el que financia campañas políticas no puede recibir contratos de la administración y viceversa, el que ha recibido contratos de la administración no puede financiar campañas políticas. Entonces, todos los que han sido alcaldes, gobernadores, ministros y han sido de todo, que expliquen quiénes fueron sus contratistas, desde el primero hasta el último contrato, y después vamos a ver si esos mismos son los que están financiando, porque eso corrompe la democracia. Nosotros no tenemos ese pecado de que estamos financiados ni por grupos económicos, ni necesitamos pedirle permiso a nadie para poder hablar. ¿Por algún gobierno extranjero, sí? Exacto. ¿De qué están hablando? Sería bueno Porque esa es la pregunta. Claudia, financian? seamos Esa es una explícitos. gran pregunta esa. A ver, Claudia. No, yo le respondo de una vez a la senadora Claudia López. La senadora Claudia López, que es una mujer valiente, yo se lo reconozco, pero valiente a medias. ¿Por qué a medias? Porque siempre hace insinuaciones, pero no va a los estrados Estoy haciendo una judiciales. pregunta. No, yo no sé, no tienen por qué hacérmela a mí porque yo Pero no si tú tengo eres que el ver candidato, con entonces, ¿quién gobierno. No, responde? si me pregunta a mí yo nunca, Claudia. Entonces yo les voy a Yo ayudar nunca- a aclarar esto. Nadie. Yo creo que lo que está Entonces- diciendo Claudia, perdón, Entonces, afido la es- pregunta. Claro. ¿Por ¿Cómo algún se gobierno financia la extranjero como campaña? el de Venezuela, por ejemplo? Yo no. No he Ah, sido bueno, financiado perfecto. por nadie nunca, ni Es una por gobiernos pregunta extranjeros, legítima. ni por grupos económicos. Eso sí. puede Y por tenerlo eso hay con que absoluta buscar la claridad. financiación Estatal. de las Pública, campañas. claro que yo estoy de Eso acuerdo fue una de con las eso. propuestas que trabajamos en la reforma. Y usted Y sabe, que nos Ángela hundieron. María, Y que que la hundieron, también, la que nos hundieron, hundieron, Claudia. la Y la hundieron las hundieron mayorías santistas Centro y unionistas. Democrático Oiga, y la de también Ángela María ha habido insinuaciones en torno a la campaña de Petro que si Venezuela, el gobierno venezolano lo está financiando o alguna empresa venezolana. En ese sentido también me gustaría Absolutamente extenderle se ha a usted dicho la que pregunta. No, hay un proceso de rendición de cuentas, hay que invitar a que entremos a ese proceso de rendición de cuentas y esa es la tarea que tenemos que hacer de ahora en adelante. Por supuesto que eso es parte de cumplir la ley. Yo lo que le quiero decir a la doctora Marta Lucía es que no es gritar, no, es hablar, pero es que recordar que cómo nos vienen a hablar a nosotros de transparencia, de institucionalidad, cuando Álvaro Uribe gobernó con agroingreso seguro, con el tema de la circular para fomentar las ejecuciones extrajudiciales, porque los soldados que presentaban a los muchachos muertos como guerrilleros tenían recursos, tenían días libres, podían ir al Día de la Madre. ¿Cómo hablarlo por la parte de la Dirección de Estupefacientes, las chuzadas del DAS? Eso Pero todo mire, está ahí. primero- y cómo primero- poder a ver, decir primero que todo- que no, respetar yo- la yo, ¿sabe qué? Yo institucionalidad cuando invitaría- hubo... Yo invitaría que podamos hacer eso es debates recordar donde también la gente lo que ha realmente pueda pasado. saber qué es lo que va a pasar acá. No, hacia pero es adelante. recordar lo que ha No, donde pasado. le demos a los jóvenes la posibilidad de soñar con un país Están mejor. pidiendo la Donde verdad le y demos a conocer los de dónde colombianos la vivimos. posibilidad de progresar como sociedad. Porque es que aquí yo creo que todo lo que ha pasado en el pasado hay que juzgarlo con la ley en la mano. Y hay que juzgarlo y los responsables tienen que responder ante la justicia. Pero usted lo que no puede hacer es pretender entonces que en los debates del pasado nos mantengamos otros 4 años. No, pero porque es que un eso es país necesita injusto. conocer su No, pero historia es que yo soy y la corren primera, pero tiempos de perdóneme, yo soy verdad. la primera que critico los falsos positivos, que critico cualquier cosa indebida que haya habido en cualquier gobierno, en el anterior o en el anterior o en cualquiera. Entonces a mí, querida Ángela, no me venga usted a endilgar que es que quiero tener silencio. Yo no hago silencios selectivos. Yo también soy una persona que toda la vida ha hablado sobre la moral, sobre la lucha contra la corrupción, sobre la institucionalidad, sobre el imperio de la ley y tengo la autoridad moral para decirlo.
Entonces usted lo que tiene es que darle la oportunidad a los oyentes de ver qué vamos a hacer con Colombia. Colombia hay que sacarla adelante con educación, con productividad, con industrialización, con tecnología, con jóvenes que sean emprendedores. Todo eso es cierto, eso es lo que doctora tenemos que Marta Lucía. hacer. Pero aquí hay un tema, digamos, que está en el fondo de este debate y no me voy a meter. Para ver si le damos la palabra al doctor Leiva, que me da vergüenza con él. Y es que aquí hay gente que ya ha gobernado. Es que Uribe y su séquito, porque es él el que gobierna, a mí me da mucha pena, pero pues no nos van a meter este cuento yo no ahora. hago Pues, parte de ese séquito, yo no soy de ningún séquito. Aceptaste ser la fórmula vicepresidencial de esa acepté candidatura. estar en una alianza que tiene Ya 6 gobernaron. millones de votos y tengo unos votos independientes que han votado por mí. Ya sabemos y eso es lo cómo que significa gobiernan. Ya sabemos, Pero no es una eso- expectativa por venir. Como el candidato de Santos, que tú y yo coincidimos, que es Germán Vargas, llevan 8 años mal gobernando este país y volviéndolo trizas, y se les caen los puentes, y le reciben sobornos a Odebrecht, y cogen a la gente a coscorrones, y reclutan corruptos de todas partes y los amparan porque tienen fiscalía. Es que eso no es algo por ver. Es que uno, ¿qué puede esperar razonablemente? Que la gente va a volver a gobernar como ya lo hizo en el pasado. Y ese es un desastre. Escuchemos al doctor Leiva. Es que me preocupa que sigamos hablando de matrimonios por conveniencia. ¿Cuáles son los matrimonios No, pero por acá conveniencia? estamos hablando de Llevamos como 15 o 20 minutos hablando de matrimonios por conveniencia. Me da la impresión, no sé. Pero la puede que esté conveniencia de equivocado. todos los colombianos es que se cumpla la ley. Yo no creo que aquí haya conveniencia electoral. La No sé, conveniencia de que no haya sé. los principios en esta sociedad. Puede ser que esté equivocado. A mí me preocupa es los temas de fondo. Por ejemplo, la agricultura nuestra murió por unos tratados de libre comercio absurdos. Pero tampoco tenemos nada que producir nuevo, entonces que sembrar más para producir cosas que no se necesita. No, tenemos que empezar a pensar qué se le va a proponer a Colombia para que generemos recursos nuevos, darle un valor agregado a lo nuestro. Esos son los temas que vale la pena discutir. Yo le tengo todas Y las propuestas. me parece que en el caso de Vivian, ella en su vida ha mostrado que tiene el carácter para tomar decisiones como esa. ¿Pero va a hacer alguna alianza? ¿O ya se va solita a la primera vuelta? Yo creo que ella está invitando a los colombianos que la oigan, que entiendan qué es lo que propone y que los colombianos vean con quién se van. No porque alguien se unió con otro, sino qué se le propone al país. Lamentablemente la prensa con ella no ha sido justa. ¿Usted cree que ha habido Bueno, alguna pero injusticia eso con la sí. Pues yo veo que Bienvenido al club. Sí, yo también. Yo Bueno, estoy en pero ese club hace aquí rato. sí levanto las Pero manos no, y les pero digo, no aquí usted, no todos usted. han estado. No de Vicky, usted no no. digo A de mí me Vicky. da pena con todos, pero aquí No, todos no, han tenido yo la creo que misma todavía oportunidad. yo Y nos la consta prensa que nos papel. invitan muchas Entonces, veces, que sí, muchas la veces no prensa podemos papel, venir. todavía pero- papel. Aquí está Clarita, que se lo dije con toda tranquilidad. Puede venir, no hay ningún problema, le mandé decir. Y que Aquí usted es un todo el mundo tiene la ejemplo misma de democracia oportunidad. periodística. Yo la felicito y doy fe de eso. En el Entonces caso- saliémonos y me En el, lanzo yo. en el caso tuyo sí, Ajá. pero por otro lado sí ha habido una serie de cosas, en un caso bobo mío, Sí. hombre, yo tengo una hoja de vida chusca, importante. ¿De dónde será el doctor Leiva? Y Chusca. todo, Chusquísima. siempre hablan del teólogo, el teólogo. Hombre, la vida mía como pedagogo es importante. Tengo, inclusive el Congreso de la República una vez me dio el premio del mejor educador. Ah, bueno, ya no lo Sí. condecoró. A mí no hay nada que me parezca más deshonroso que una condecoración del Congreso de la No, República. como el mejor educador del país Eso sí. y por las investigaciones que he hecho Qué por bueno. Colombia, pero sí, un poquito se manejan las cosas y eso me deja triste porque necesitamos todos conocer quién es quién. El caso de Vivian es muy importante lo que ha hecho por Colombia, lo que hizo como fiscal, que puso presos a los que después soltaron y que ahora son la toga, ¿no? A ver, Clara estaba levantando la mano. Sí, yo le escuché a Jorge Leiva un concepto que quiero profundizar. Es que una de las funciones principales de cualquier instancia de poder, un presidente, un gerente, y en este caso el pueblo colombiano, es seleccionar a las personas que van a tener los cargos importantes. Y para eso, desde luego, las propuestas son fundamentales, ni mucho menos. Pero el papel aguanta todo. Y yo creo que en el fondo lo que ha dicho Jorge Leiva tenemos que rescatarlo. Es la hoja de vida, es quién es la persona en su fuero interno, cuál es el carácter que ha demostrado.
su nivel de compromiso con el país, su capacidad de liderar, de dialogar, de convocar, la confianza que genera, si es de verdad capaz de liderar un Estado en esta situación tan compleja como la que vivimos en Colombia. Entonces, el pueblo colombiano tiene una función extraordinaria en este proceso electoral y creo que recordando que las propuestas son muy importantes, insisto, el papel aguanta todo, lo que hay que mirar es el carácter, lo que está detrás. Y los hechos. Y los hechos y la historia. Doctor Araujo, ¿un sí o un no? ¿Se van a aliar con Petro ustedes, Piedad Córdoba, sí o no? Que usted me quedó viendo esa respuesta. No me vaya a alargar, sino sí o no. No puede ser sí o no, Vicky. Es que yo le pregunto, ¿usted votaría por Ordóñez? Usted que sabe que Ordóñez persiguió a las mujeres, hizo todo, ¿votaría por Ordóñez? No, pero usted no me va a preguntar a mí. No, pero más mire, faltaba. si usted no se alía... Si pierdo mi único papel aquí, sí estoy fregada. Eso, si usted no se alía con él, yo que lo he combatido, no puedo aliarme con los que votaron por Ordóñez. ¿Eso qué quiere decir? No, interprételo. Que no, Ángela María, que no. No, pero la política, la política sigue siendo un ejercicio abierto y hay un compromiso. No, claro que pesa, Era pero más fácil decir sí o no. pero Jaime y Piedad, Yo no pues, entiendo si por qué a hubo la gente algún le resulta aporte tan para el difícil tema decir sí o no. de la Mire, paz, claro. Quiero preguntarle una cosa a Clara López Si y es hemos sido aliadas en la paz, ¿por qué no vamos a poder estar trabajando en esa línea? esta campaña que ha Defender la generado paz. algunas suspicacias, el de la campaña de la revancha del sí. Que si es que eso lo que dice es que van a ir con venganza si ganan las elecciones. La revancha del sí. ¿Fue una buena idea o fue una mala idea publicitaria? Bueno, yo no sé mucho de publicidad, pero lo cierto es que todos los sectores que apoyaron el proceso de paz de La Habana, sumados sacaron algo así como el 60 o el 70% de la votación del país. Eso es para mostrar que muchas veces la presentación pública de que este es un país de derecha, que ganó la derecha, que está hundida la paz, pues no es cierto, porque todos los sectores que estuvieron del lado del sí en el plebiscito, sumados, sacaron una extraordinaria votación que esperamos se repita para consolidar en Colombia una opción de cumplimiento de los acuerdos de paz, porque sin eso lo que se va a asumir Colombia es en un inmovilismo total. Aquí el caballito de batalla son las FARC, el castrochavismo y demás, pero detrás de eso lo que hay es un profundo inmovilismo autoritario que el país tiene que rehuir. Pero en ese sentido me parece a mí, Vicky, de lo que se ha dicho y sobre el presente y el futuro que se viene, yo coincido con Claudia en la medida en que parcialmente hay una renovación del Congreso de la República y del en el Senado en especial y en la Cámara también, y que eso va a dar un espacio de gobernabilidad con apuestas a estos sectores alternativos, donde yo también incluyo a los liberales también como parte de esa bancada, algunos de la U. O sea que eso que se ha dicho que puede haber un bloqueo respecto a quien llegue, de donde venga tampoco es tan cierto, porque hay un sector que está, yo creo que escuchando aquí coincidencias, salud con acceso absoluto, educación, fortaleciendo la educación pública, economía productiva, fortaleciendo lo del campo. Aquí hay unos denominadores comunes y una justicia que necesitamos que sí sea eficiente, efectiva e independiente. Creo que aquí hay unos denominadores comunes muy interesantes que pueden ir tejiendo en la línea de esa coalición. Yo he escuchado a Germán Vargas, doctor Juan Carlos Pinzón, decir vamos a hacer lo que sea, lo que haya que hacer para que la izquierda no se quede con el gobierno de este país. ¿Qué es ese lo que sea? ¿Esa pregunta es para mí, Vicky? Claro, usted es el vicepresidente de Germán Vargas. No, le tocó el turno distraído. De ese planteamiento que estaba haciendo. Mire, yo lo que creo es que lo que sí hay un sentimiento de muchos sectores políticos es que viva la democracia, que todos los sectores participen, que todo el mundo contribuya a la discusión nacional, pero que en ningún caso a nadie se le vaya a ocurrir meternos en un ejercicio de por pésima gerencia, por incapacidad en la administración pública y por unas ideologías totalmente trasnochadas, meternos en un modelo como los que hemos visto fracasar rotundamente en el continente y en el mundo. El país no se puede someter a eso, y eso sí, en ningún caso nuestra iniciativa va a contribuir o permitir que eso ocurra. Que si queremos oportunidades para todos, creo que nosotros vamos a hacer un gobierno donde el orden
y la autoridad es muy importante para darle seguridad a los ciudadanos, para que ejerzan sus derechos constitucionales, pero por el otro lado una obsesión muy fuerte con el tema de las oportunidades, porque lo que sí no está bien es un país con un coeficiente Gini tan alto, desigualdad, y eso asociado a una tasa de pobreza aún del 28% del país, 11% de pobreza extrema, personas que no tienen hoy empleo o si lo tienen es un empleo informal de cerca del 50% de la población, y por supuesto que ahí hay que hacer un verdadero esfuerzo para que haya pensiones mínimas garantizadas, para que todo estudiante que se gradúe de bachillerato tenga la posibilidad de tener una educación superior. Ese es el tipo de visión que nosotros tenemos, una democracia progresista, moderna, pero al mismo tiempo con un orden que contribuya a que se genere riqueza, no a que se destruya y al contrario se administre una pobreza como terminamos viendo, para nombrarlo con nombre propio, el caso de Venezuela, que es tan doloroso para todos. ¿Usted sigue pensando en que si gana la izquierda, si gana Petro, si gana Fajardo, si gana de la calle, pues no sé, del centro izquierda, digámoslo así, vamos a convertirnos en Venezuela? No, yo creo que hay gente seria. Yo tampoco puedo andar, digamos, presumiendo o calificando a todo el mundo, pero sí advierto que cuando se toman políticas inadecuadas, cuando se toman decisiones que de una u otra manera van en contravía de la posibilidad de que se desarrolle la libre empresa, que se desarrolle la economía, que se promueva la inversión, eso termina estallando las sociedades y creando unas condiciones de pobreza terribles. Creo que hay gente muy seria que seguramente en un ejercicio, incluso en una participación de gobierno, lo van a hacer divinamente, lo van a hacer muy bien, pero hay otra que también ha participado el gobierno y cuando tuvo la oportunidad demostró que son un desastre administrativo. ¿Me puede dar un nombre? A ver, ¿me puede dar un nombre? Nombres. A veces las nombres. cosas no Oiga. Juan Carlos Pinzón. Aquí le está hablando el doctor Araujo. Háblele. No, que digo que coincido con él que cuando se habla de la gente con experiencia, el tema experiencia va en dos direcciones, en lo positivo y en lo negativo. A veces uno ha ocupado cargos y jamás se ha opuesto a la violación de los derechos. Pero usted está hablando de él directamente. Claro, porque es que él da unas cifras y él estuvo en el gobierno 7 años. O sea, usted está diciendo que él no hizo lo que tenía que hacer. Por eso es que yo digo que a la gente hay que juzgarles por los hechos y no por lo que dice, por lo que decía Clara López, porque, por lo que está en el papel, pero en realidad él no ha llegado de Marte, él viene del gobierno Santos durante 7 años, y entonces, ¿qué hizo para que los colombianos no tuvieran esa pobreza, para que los colombianos no tuvieran lo otro? Ahora, si se está dirigiendo, por ejemplo, en el caso mío, yo doy una respuesta muy clara, Vicky. Yo hay cosas en las que tengo experiencia y en otras no tengo. Tengo experiencia en defender las víctimas de la violencia, en defender a las personas para la salud, para la educación, para la vivienda. No tengo experiencia en corrupción, no tengo experiencia en violar derechos humanos, y entonces me declaro derrotado. ¿Y Juan Carlos Pinzón sí tiene esas experiencias? No lo sé, yo estoy hablando de mí. Juan Carlos, simplemente rapidito porque tenemos aquí y aprovechemos estos últimos minutos ya. A ver, Juan Carlos. Muy rapidito, también comparto con el doctor Araujo, yo tampoco tengo experiencia en corrupción, sí que menos, y tengo mucha o ninguna experiencia, como él tampoco tiene, en violar los derechos humanos, todo lo contrario, en defenderlos y en promoverlos. Pero sobre lo que yo estaba diciendo, hay una afirmación muy objetiva. Los gobiernos que llegan con un poco de ideologías trasnochadas han probado ser un desastre a la hora de gobernar. Y eso no le puede pasar a Colombia. No nos dio nombres, Juan Carlos. No nos dio nombres. Sigue usted hablando en general. Hagamos el ejercicio de que hay quien lo ha hecho mal. Aquí le dice lo ha hecho muy bien. Aquí le dice Ángela María Robledo que qué tibieza. No, Claudia López. ¿No era Ángela María? No, Claudia. Era Claudia, perdón. Vicky, mire, yo creo que el país hoy está de verdad necesitando urgentemente un gobierno que ponga orden, un gobierno que le dé un norte claro en materia de desarrollo económico, de cumplimiento de la ley. Y eso es lo que vamos a hacer con Iván Duque en esta coalición. Coalición que, repito, tiene 6 millones de votos. Esto no es producto de que alguien arbitrariamente decidió, es que aquí 6 millones de votos dijeron queremos un cambio. Eso es lo que vamos a hacer con Iván Duque. Y entre otras cosas, creo que sería importante en todos estos debates que la gente llegue claramente con propuestas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera el país puede avanzar? Porque a mí me impresiona que, con todo el respeto lo digo, los lugares comunes. Hay gente que vive con la obsesión de Uribe y no salen del tema de Uribe. Entonces el doctor Araujo, por ejemplo, dice, Uribe, un corrupto. Y yo le digo, pues mire, a mí primero que todo me parece que a la gente uno le tiene que dar
ese tipo de calificativos cuando le han probado que es corrupto. En segundo lugar, usted dice que no es experto en corrupción, pero sí es experto en defender corruptos, porque ¿quién defendió al señor Iván Moreno Rojas del cartel de la corrupción en Bogotá si no fue usted, doctor Araujo? Entonces yo creo que uno en la vida tiene que tener una coherencia también mínima, porque es que una cosa es hablar de los corruptos y señalarle, otra cosa es tener un sentido ético de qué causas son las que uno defiende. Yo me siento tranquila defendiendo la causa que estoy defendiendo. El progreso de Colombia tenemos que hacerlo con instituciones fuertes, con cumplimiento de la ley, con desarrollo económico que le dé oportunidades de empleo digno a las familias para educar a sus hijos bien, y así es como a Colombia la vamos a sacar adelante. Y en esto con Iván Duque vamos a hacer nosotros un acuerdo nacional, porque nosotros no vamos a gobernar acá con más sectarismo. Es para 50 millones de colombianos a los que vamos a convocar a través de todos los distintos liderazgos, y acá hay muchos líderes valiosos y muchas mujeres con un gran liderazgo, porque a Colombia tenemos que construir sin sectarismo, con odios y con una visión propositiva de futuro. Si no, aquí mirando todos el pesado, nos vamos a acabar muriendo todos. Le va a contestar a ella, está pendiente Claudia, vamos a ir terminando, señor. Que sea muy breve, doctor Araujo, para contestarle a la doctora Marta Lucía. Yo soy defensor del Estado de Derecho y creo que en el Estado de Derecho, porque es precisamente la ONU la que está fijando claramente los objetivos hacia el 2003, que dice cambio, 2030. Paz, 2030, ¿sí? Justicia es necesaria para que haya. Entonces, la defensa del Estado de Derecho yo tengo que hacerla. He defendido muchas causas del Estado de Derecho. Las mujeres que tienen preferencias sexuales, los hombres que las tienen distintas a las mías. He defendido las causas. Y he defendido también la garantía del debido proceso. Porque además, y lo puedo decir yo fui víctima de las chuzadas de Álvaro Uribe. Aquí hay un periodista que lo sabe, donde decía, me aplicó la famosa Operación Amazonas, y el procurador estaba ejecutando eso. Y en ese proceso del procurador, yo fue denunciarlo a él. Demostré que los señores Nule entraron 20 veces en la presidencia de la República. Fui el primer denunciante de lo de Odebrecht, cuando interrogué a Tomás Uribe para preguntarle, ¿usted qué hizo con Odebrecht? Y yo no he sido el que fui a Brasil a reunirme con los de Odebrecht para después decir que no. Es el señor. No, señora, le he dicho, participé en un proceso porque un procurador tenía atemorizada la justicia. Cuando se refiere a que usted no viajó a Brasil, ¿a quién se refiere? Al señor Iván Duque, que además da una respuesta de niño, porque la respuesta es, y es mala en todas las direcciones, no sabe qué hizo, no sabe dónde estuvo, ¿sí? O sabe o no sabe, pero no puede aparecer, porque si va a gobernar el país de esa manera, a sus espaldas, como ya estamos acostumbrados con eso, pues entonces ese presidente no nos sirve a nosotros, un presidente que no sabe lo que pasa o participó y entonces se queda callado. Me parece el peor candidato, joven, pero viejo, porque la juventud, la juventud no es acompañado de alguien como yo, no es un excelente gobierno. Sino la juventud es de ideas, no de edades. A ver, Claudia. A ver, es que yo creo que, digamos, no aquí... se puede quejar por los tiempos que todos hemos hablado. Digo, es para que no se vuelva un ping-pong y todos podamos intervenir en el debate. Es que ¿sabe qué pasa? Que si alguien dice algo de alguien, me parece que lo más decente es que el otro se pueda defender. La réplica es un derecho fundamental. Que a veces no nos dan en el Congreso, Claudia. Muchas veces no nos dan en el Congreso. Pero lo que iba es a lo siguiente, miren, más allá de despersonalizarlo, acá, digamos, todos tenemos historias, tenemos valoraciones. Y yo estoy de acuerdo en que aquí tenemos que presentarle, y para eso son los debates, el país del futuro, el país que queremos construir. El nuestro claramente es un país que no se va a basar en la locomotora minera, esa es una estupidez tanto de Uribe como de Santos igualitos, que destruye el medio ambiente, que no reconoce el agua como un derecho fundamental. Nuestra locomotora es la inteligencia, es la ciencia, es la tecnología, es la innovación, porque ahí es donde está el patrimonio de Colombia, en el respeto de sus recursos naturales, en el aprovechamiento real de nuestra biodiversidad. Para eso están las propuestas, pero yo le digo una cosa, aquí todos podemos tener propuestas de equidad, de seguridad, de justicia. Nada de eso es posible, nada de eso es posible sobre la violencia, la polarización y la corrupción. No es posible, porque los tres terminan matando gente, porque los tres dividen el país, porque los tres nos sujetan a los debates del pasado y nos impiden construir unas mayorías sólidas para el futuro. Por eso nosotros hemos insistido, tenemos que salir de esas tres cosas, y es difícil, porque hay razones de resentimiento para polarizarse sobre una u otra cosa, pero somos capaces de construir una visión común de país,
¿Por qué no podemos tener una visión común? Ustedes miran la concertación en Chile, logró hacer fundamentalmente una concertación de país, o el pacto de la Moncloa después de la Guerra Civil Española, o el Frente Amplio en Uruguay. No es simplemente una suma de fuerzas, que es lo que le obsesiona. ¿Del bien común? ¿Qué es lo que sí, correcto. ¿Qué es lo que le obsesiona a los periodistas? ¿Quién se va a aliar con quién y la unidad? Lo que tenemos que lograr es crear una visión común de país. Por ejemplo, una visión que diga, aquí en este país, si queremos construir igualdad, los más pudientes tienen que contribuir un poco más, de manera más equitativa. ¿No tienen de dónde? Perdón, las personas naturales, de manera tal que las empresas a las que estamos ahorcando puedan pagar menos y generar más empleo. ¿Y están ahorcando, Claudia, solo a las empresas o también a las personas También a las personas, pero por la vía del IVA, más que por impuestos indirectos. Mire, aquí la secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia, paga como proporción de su ingreso más impuestos de los que paga el señor Sarmiento Angulo. Pero igual porque pasa en el campo. En el campo igual ni se pasa diga, las tierras improductivas no pagan no hay catastro un peso de rural predial. actualizado. Ese es el tipo de pacto de país. No puede ser que aquí decidamos que el catastro multipropósito es castrochavista, por favor. Eso es lo que han hecho todas las economías modernas del siglo XX para poder salir adelante. Pero tenemos que sacar a la violencia, insisto, a la polarización y a la corrupción. Y quisiera ponerle un toque un poco jocoso, porque es que aquí no se trata de hablar, digamos, yo sí entiendo la visión de futuro, pero es que no estamos en el día 1 de la creación, Vicky. No estamos en el día 1 de la creación. Aquí hay trayectorias, aquí hay ejecutores, aquí hay gente que dice que va a hacer cuando ya gobernó 8 años y no lo hizo. ¿Está usted otra vez hablando de Pinzón? Y mire, en el caso de Pinzón, Tola y Maruja le pone a Juan Carlos un tuit que a mí me pareció maravilloso, porque no es contra él, sino contra la decisión que tomó. Vamos a acabar con la corrupción. Cita entrecomillada de Juan Carlos Pinzón, y contesta Tola y Maruja, vea pues llegó a acabar con mi partido, le contesta Vargas Lleras, porque es que no estamos en el día 1 de la creación, porque es que Cambio Radical es uno de los partidos más corruptos de la historia de este Claudia, país. Va a tocar también meterse entonces, en ese partido no suyo podemos, y meterse en cada uno de los partidos. No es comparable, mi hermano, no es comparable. A cuánto bandido hay. No, claro no que hay que atacar a todos, todos, pero resulta que allá los reclutan. Allá los reclutan, no es que se les meta. Ahí es donde vamos a de manera que hacer que equipo, si en vez de defender lo indefensable, como está haciendo en este momento Juan Carlos, no estoy defendiendo, no es defender lo indefensable, al corrupto en su partido o en los partidos que quitan. Correcto, pero es que allá hay 7 de 10. Usted y yo. Allá hay 7 de 10. Y yo hubiera preferido que un hombre yo también, Claudia, 60 corruptos con mis investigaciones. Usted no ha trabajado en estos asuntos. Claro que Claudia. sí, claro, ¿cómo te das? Como que ni conoces la historia. Pero miren, a lo que iba es justamente a eso. Y lo que acá, la acción reactiva que acaba de tener Juan Carlos es exactamente la que no nos permite construir esa visión común de país. Porque no la pasamos cada uno en lo suyo, tratando de justificar lo injustificable. Que Uribe no tuvo casos de corrupción, obvio que los tuvo. Que no tuvo abuso de poder, pero por favor, claro que lo tuvo. Un señor que compró a congresistas para atornillarse en el poder, como lo ha hecho Santos con la mermelada. Si lográramos no reaccionar a justificar lo injustificable, sino a ponernos de acuerdo en que hay unas prácticas que no son admisibles, no importa quién las haga. Seguir desangrando a los colombianos en 50 billones de pesos, comprando congresistas para que lo apoyen a uno en la presidencia, no puede ser la manera de sacar a Colombia adelante. Hay que acabar con eso. Ni un peso por un voto, ni un puesto, ni un contrato para un congresista. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en eso? Pero sobre la base de realidades del pasado, porque insisto, no estamos en el día 1 de la creación. Mire, ya para terminar, nos hemos alargado hartísimo, pero porque somos muchos. Y yo creo que era importante poderlos escuchar. La gente se va formando una idea también. Claro, y es un primer encuentro, ¿cierto, Vicky? Sí, en mayo podemos hacer otro. Nos comprometemos aquí a hacer otro en mayo antes de la primera vuelta presidencial. Muy bien. ¿Sí? Comprometidos. Tenemos uno presidencial. De aquí a allá. ¿Cómo? ¿Cuántas fusiones acá o adquisiciones? Bueno, pues yo sí me comprometo a estar. Listo, yo los voy a citar. El 25 de mayo aquí estaremos. Es el presidencial. Qué bueno que podamos hacer esa misma semana uno vicepresidencial hablando de las propuestas. Que ojalá ese día podamos tener coaliciones de coaliciones. Y todavía estamos muy en la mecánica. Por bloque de temas. Sí, me que parece. Ya las preguntas no sean ni sobre el pasado, ni sobre las uniones, ni sobre las coaliciones, sino por bloques de temas. Como dicen los muchachos, método. Listo, vamos para eso. Tema para cerrar. Vamos para eso. Tacho y Sin remache, educación no va a votar el pueblo colombiano. La abstención es porque acabaron con la cívica en los colegios.
Hasta el 27 de marzo, queridos colombianos, hay plazo para ir a inscribirse. Una de las grandes noticias de la elección pasada, no hubo ni un hecho violento y subió en 5 puntos la participación. Y las mesas de votación en la Colombia profunda. Vaya, escriba su cédula esta semana hasta A el ver, 27 de Clarita, marzo. ¿qué iba a decir? Para ver si terminamos. Yo iba a decir que la polarización es dramática, pero no es solamente de los extremos, también hay polarización desde el centro. Y yo creo que muy bueno ese debate, sopesados, tranquilos, porque a veces el contrapunteo pues da muchos réditos, pero también genera unas distancias que tenemos que tratar de ponerles un puente para construir esa visión compartida de nación que es fundamental para que Colombia salga adelante. Mire, en la línea de lo que está diciendo Clara, yo creo, Vicky, que tenemos que pedirle a todos los que hacemos parte de este debate. Claudia mencionó una cosa muy importante, dijo, es que aquí cada uno tiene sus resentimientos y todo. Yo sí creo que el que tenga resentimientos, el mejor favor que le puede hacer al país es marginarse de una contienda política. Es que uno no puede estar cargando la amargura ni los odios, porque es que eso al país le hace mucho daño. Que se haga una terapia a los que tengan los resentimientos, que vayan a donde Santiago Rojas, que tantas cosas. No trivialices, no trivialices. No. La terapia hay que hacerla frente a la justicia. Esa es la mejor terapia. Totalmente, claro. Y por eso es que estoy acá en esto. Pero Claudita, querida, el tema de la corrupción en mi campaña, la terapia hay que hacerla frente a la justicia. Por eso le digo, no hay que polarizar tanto, hay que tender puentes. Pero sobre la verdad, la gente está dispuesta a tender puentes sobre la verdad. La fórmula es muy simple. La única manera de lograr la unidad, dejando de lado izquierda, centros y derecha, es a través de los derechos. Solo cuando nos ponemos de acuerdo todos para decir lo que decía el maestro, por ejemplo, sobre la educación, porque ni su hijo tiene educación, y de una vez nos ocupamos de eso concreto para decir, demos la educación a todos, lograremos la unidad a través de los derechos. Pero si comenzamos con que yo soy del ismo tal, del liberalismo, del socialismo, del polismo y del tal otro, no vamos a llegar. Entonces yo propongo, para acabar la polarización en Colombia, la unidad a través de los derechos humanos de los colombianos. Me queda una pequeña duda para terminar. ¿Hay doble militancia o no, Ángela María? No hay doble militancia, ya eso lo habíamos nosotros investigado. Yo renuncié. ¿Cuál es el argumento? Viernes, el fundamental, que yo no estoy en doble militancia, que cuando inscribí mi candidatura como vicepresidencia no había doble, pues no tenía condición de doble militancia. La Constitución, el principal argumento es la Constitución, que establece cuáles son las inhabilidades, y dentro de las inhabilidades a presidencia y vicepresidencia, aquí está, no hay doble militancia. Y en el caso, Vicky, señor. un mensaje final, Vicky. Sí, espéreme No, solo un segundito, Juan Carlos, pero, escúcheme un segundito. Sí, y Claudia, quería simplemente preguntarle, ¿ya se le pasó ¿cómo será? El sentimiento, le vi unos trinos el viernes porque Ángela María Robles. Frustrada, eso sí, Ángela María lo sabe. Bueno, cuando uno se siente frustrado, Claudia extiende el diván, pero entonces, yo no tengo sino respeto por Claudia López. Le escribió Claudia lo siguiente, perdóname, no me has dejado ni hablar. No, ha hablado todo el tiempo y no ha hablado. Sobre este punto es que me acaban de preguntar. Quería leer el trino. Yo sí me sentí muy frustrada porque yo sí creo que para eso se hacen todas las leyes políticas. Ese es un tema de abogados que yo no me voy a meter en eso. Yo no me voy a meter en eso. Y yo, como Ángela María lo sabe y ella por mí, no tenemos sino afecto y respeto, eso está claro. Pero todas las normas se han hecho justamente para poder construir partidos, cuando se toman decisiones en órganos colectivos como a la Dirección Nacional del Verde, a la que pertenecía hasta el viernes Ángela María, y ha sido parte de todas las decisiones que se han tomado sobre Coalición Colombia, para que se respeten las decisiones colectivas y no las individuales. Claudia, yo no hago parte de la Dirección Nacional del Verde. Todos los congresistas yo hago parte de la Dirección Ejecutiva. No. Todos. Son dos órganos distintos. Tú haces parte de la Dirección Nacional. Todos. Yo voy invitada. No, es verdad. O sea, tenía que renunciar para usted hace un año. Simplemente lo que digo es, no porque yo no fui a segunda elección, yo no me presenté el pasado 11 de marzo. Ángela María es hoy congresista del Verde. Y todas las normas, insisto, todas las normas se han hecho con una filosofía, y es que las decisiones colectivas primen sobre los intereses individuales. Para eso se han hecho todas las normas. Entonces, a mí sí me parece muy frustrante que una persona que conoce esto, que ha hecho toda su carrera política sobre el no todo vale,
termine por desconocer las decisiones individuales, porque así es imposible construir esto. Pero mira, cualquier no me partido. digas eso. La primera llamada, Y que Claudia, además que yo nos recibí enteremos por los el medios. viernes por la noche fue la de Antanas Y Mocus, que además nos que enteremos por encarna los el medios. no al todo vale. Y me Pero dijo, le deseo mucha me suerte en el alegra camino que estés escogió. ahí. O crea una Claro, figura a le la que deseamos yo mucha sí le suerte. creo que dice no al todo vale, porque lo ha hecho y lo ha dicho, me llama, una llamada personal, no política, y me dice, me parece muy importante que estés en ese debate. Eso, si Antanas hubiera pensado que yo lo que hago es un atajismo, esa llamada, a pesar de la entrañable relación que tenemos, no la hubiera hecho. Pues yo sí Lo creo que es un resuelven los atajismo y me abogados, frustra. pero yo no estoy. ¿Usted en se va a doble robar a los militancia. verdes para la campaña de Petro? No, los verdes, hay una parte significativa de los verdes que ya están ¿Con Petro? con Gustavo Petro, claro que sí. Pero aquí nadie se va a robar a nadie, aquí no son ni borregos ni Utilizó ciudadanos ese término para... menores, no, es verdad, pero no porque me han dicho que si hay una estrategia intencional, Sí, no. no, aquí hay Claudia, muchos verdes que se van a, fueron. se van a Como ir esos creo- verdes. Como creo que Pues pasó se ha con ido el Ángela María. Polo. Esa fue Ángela es así, María. se fue Ángela María. Punto. Señores, me encantaría seguir, pero nos toca irnos. Vicky, un mensajito final. A un ver, mensajito Juan final, Carlos, que Vicky. está en Yo Villavicencio, estoy a ver. lejos Y simplemente les dejo este Mucho mensaje. calor allá, se imagina que debe estar. Gran debate, muy buena conversación, pero creo que esencialmente se habló de temas que no tienen que ver con el futuro de Colombia. Porque estamos Yo en estoy esa invitando parte de la a- campaña, Juan Carlos. En el Eso sí. próximo debate invito a que, y gran trabajo suyo, Vicky, de verdad, por convocar Gracias. todo esto, pero creo que tenemos que la próxima vez dedicarnos a hablar de qué vamos a hacer para Futuro. promover el Se, desarrollo económico, se la compromete, educación, la se inversión, compromete para la última semana antes de las elecciones venir a la cabina, porque acuérdese que nos tocó todo este esfuercito, ¿no? Ustedes de Villavicencio, Comprometido, Vicky. los espero aquí a los 7 comprometido. en esa última semana antes de la elección presidencial. ¿Listo? Vicky, yo le confirmo mi Así es. asistencia. Habla ¿Listo? Clara López. Confirmados. ¿Todos Confirmadísima. confirmados? Confirmadísima. ¿Confirmado? ¿Confirmada? ¿Sí? Juan Carlos Pinzón confirma también. Listo, todos confirmados. Yo quiero más Aquí los alianzas, yo espero quiero más alianzas. y que Dios les pague por venir. Muchas gracias. Y bueno, así que el país los pueda conocer más. Les quiero dar noticias buenas. Todo el tiempo, primera tendencia en Twitter. Espérese aquí que tengo más. ¿Cuántos se alcanzaron a conectar en nuestro Facebook Live, que además fue retransmitido por El Tiempo? Más de 13.000 personas conectadas al mismo tiempo, lo que quiere decir que vamos a tener, no sé cuántas reproducciones, Muy pero bien, Vicky. cientos de miles de reproducciones. Y yo sé que a ustedes eso les interesa. Veo 24.784 comentarios en este instante, más de 8.184 sentimientos, los emoticones. Mejor dicho, ustedes tienen rating.